Suscríbete a la Panterita. Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. En un momento se suma Federico Arias. Bueno, arrancamos con toda esta vibración que conllevó la llegada del arribo de la selección paraguaya a Paraguay, ¿verdad? A nuestro país. Está Gerardo, móvil Exfree. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día. Bien, Bruno, el saludo para todos. Efectivamente estamos aquí en el domicilio de Ronaldo de Jesús, quien gentilmente nos abre las puertas de su casa junto a su padre, don Emigdio de Jesús, doña Leli López, aquí compartiendo. Y bueno, voy a dejarles en el diálogo con Ronaldo. Ronaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me imagino esa alegría inmensa de estar otra vez aquí con tus padres y con esa medalla luciendo, pero como se merece. Sí, claro, muy feliz, muy contento, obviamente, muy orgulloso, y también traer la medalla acá y compartir con mis pilares, obviamente es algo hermoso. Ahora, Ronaldo, ni bien llegabas, bueno, el encuentro con tus padres fue lo que más esperabas, como todos los chicos, ¿verdad? Fuera de casa, ¿cuántos días estuvieron fuera? Y la verdad que prácticamente un mes y más lo que prácticamente estuvimos también fuera entre los amistosos, entre microciclos, nos quedamos en el CARE, obviamente prácticamente 2 meses y medio, 2 o 3 meses. Claro, esas fiestas de fin de año, eso bien así rapidito pasaban con sus familiares y después se iban a lo que era el trabajo nuevamente. Ahora, quiero reprisar un poquito con doña Leli otra vez cuando llegaban, esa bendición de madre que es única, que siempre nos da la madre, y bueno, con eso ya tenemos un manto protector. Por eso recibías y hasta con gran emoción cuando llegabas esta mañana al aeropuerto, Ronaldo. A ver si puedes reprisar otra vez, por favor, para las cámaras de ABC, Etupanoi de Cibaí. Ronaldo se levanta y ahí está. Dios te bendiga. Siempre, hijo, Dios te bendiga. Siempre por teléfono, así él me pedía para toda la mañana, toda la noche. Ese siempre fue nuestra costumbre, a la hora de costumbre. Ya. La bendición, siempre hay que... porque se ha perdido un tanto, por sobre todo aquí, pero en el interior se sigue utilizando esa bendición, esa protección que le da al hijo de parte de la madre. Sí, por suerte nosotros seguimos todavía con esa costumbre. Él se acostumbra todavía a la mañana y a la noche, aunque sea por celular, siempre me pide la bendición y siempre le doy. La otra vez, antes de jugar, me dijo: mamá, quiero basar, hace un campeón. Y dije, era el último minuto y le pudimos dar la bendición. Sí. Antes de la partida fue eso el pedido de Ronaldo: quiero basar, hace un campeón, y aquí está con la medalla de oro. Sí, y medalla de su sacrificio, pero la bendición de mamá y papá también siempre. Sí. Aquí está don Emigdio. Bueno, don Emigdio, también recogiendo un poco de lo mucho que sembraron con su hijo. Sí, gracias a Dios. Hasta hoy día siempre tiene nuestro apoyo y siempre lo va a tener, porque desde que era chiquito yo le inculcaba eso. Y yo tengo la costumbre de familia de antaño, que el saludo y la bendición de las madres es lo más grande que hay en la vida. Sigue siendo sagrado. Sigue siendo sagrado hasta el día de mi muerte. Claro, no fue después. Seguir cultivando a los chicos de hoy día, por sobre todo, ¿sí? Sí. Principalmente a Ronaldo. Yo siempre le digo, tenés que hacerle la bendición a tus tías, a tu abuela, a tu mamá. Eso es lo primordial, porque esa es la protección que te da una madre.
y es mi estilo, ya, y me gusta. Gracias, don Emidio. Aquí voy a pasar el sistema de retorno a Ronaldo de Jesús para que quede en el diálogo con ustedes, Bruno. Aquí está, Ronaldo, por favor, si te colocas el sistema de retorno. Bruno, queda en el diálogo con ustedes, Ronaldo. Ronaldo, felicidades, campeón, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muchísimas gracias. Bueno, Ronaldo, contanos un poco cuál fue el tramo más emotivo que viviste vos en lo personal y el tramo más complicado que te tocó. Y la verdad que tuve varios momentos difíciles, vamos a decirles, vamos a conceptualizarlo así. La verdad que pasé por varias cosas en mi carrera, no ya sea de futbolista, sino que también pasé por dejar a mi familia primeramente, dejar mi casa, dejar mis amigos, todo lo que yo conocía, por perseguir un sueño el cual uno nunca sabe si el cual iba a ser posible, pero gracias a mi trabajo, al esfuerzo también de mis padres, también obviamente de mi novia que siempre estuvo conmigo, pude lograrlo y fue algo que costó realmente, y también en ese momento en que se pitó el final del encuentro, fue esas cosas lo que más pasaron por mi mente y me tocaron mucho, y realmente me siento muy orgulloso de nuestro equipo primeramente, y también de poder aportar obviamente y aportar algo a nuestro país. Ronaldo, ¿cómo fue que se fueron convenciendo de que podrían llegar a París y hasta dar la vuelta olímpica allí en Caracas? No, y obviamente que nosotros nos preparamos desde el primer día para ser competitivos, pero a nosotros, como se sabía, nosotros teníamos los dos primeros partidos más difíciles, que eran contra Argentina y luego contra Uruguay, que era jugar los dos partidos que eran contra los candidatos en un lapso de 5 días. Y con los resultados que nosotros obtuvimos en esos dos partidos, nosotros ya teníamos ya el plus de que nosotros estábamos para grandes cosas y estábamos para pelearle a cualquiera. Ronaldo, ¿crees que ese partido contra Uruguay, donde inclusive haces un gol clave porque se nos iba Uruguay con ese 2-0, fue el momento donde realmente se convencieron? Y también preguntarte por tu gran regularidad, jugaste todos los partidos, inclusive ese primer tiempo contra Chile cuando muchos titulares, incluyendo tu dupla y Flores, habían descansado. En lo personal, haber jugado todo el torneo, y si ese partido donde inclusive marcaste el gol, allí empezaron a creer que todo era posible. Sí, claro, o sea, en ese momento también fue un impulso anímico para nosotros, por el tema de que por más que nosotros estábamos resultado abajo, teníamos todos los problemas en nuestra contra, obviamente que nosotros en ningún momento bajamos los brazos, seguíamos luchando. En ese momento también, en ese gol, obviamente que fue un descargo, un desahogo también para mí, también un impulso anímico también, por suerte llegó a ser para mis compañeros en ese momento. Y el tema de la regularidad, gracias a Dios, me tocó jugar todos los partidos, obviamente que gracias a la confianza del profe también que nos dio a todos los que estábamos ahí, nos generó esa confianza. Y a mí en particular, obviamente que me siento orgulloso del trabajo que hice y de poder aportar obviamente a nuestra selección. Ronaldo, ¿querés jugar el clásico? No, y obviamente que uno siempre estando representando al club, obviamente que quiere jugar esos partidos, obviamente es un partido hermoso también para jugar, obviamente que ya
ahí ya queda a cargo de los profes y de lo que decían ellos. Nosotros somos responsables después, ya si es que nos toca o no, ya aceptar lo que decían ellos. ¿Y cuándo debes presentarte, Ronaldo, en Cerro? Nosotros mañana ya nos presentamos al club. ¿Con qué palabras describís a Carlos Jara Zaguier? Y realmente sobran las palabras. Una grandísima persona, pero puedo decir en guaraní, le voy a decir, es un señor que es arriero portetepe. Y eso es lo que más le caracteriza al señor. Es una grandísima persona, es una gran cabeza y un gran líder para nosotros. Es como un papá guazú, ¿verdad? Le tienen mucho respeto y transmite mucha confianza, Ronaldo. Sí, es eso, realmente es eso. Papá guazú y una grandísima persona para el fútbol paraguayo y para todo el país, obviamente. Luego de este preolímpico, ¿pensás que pueden haber ofertas para que salgas al extranjero? Y eso, o sea, me estoy enfocado ahora en lo que es el club. Obviamente, si se da, bienvenido sea, pero ahora estoy enfocado plenamente ya en Cerro y ver qué pasa ahí y pelear todos los campeonatos que tengamos. ¿Cuál fue el partido más duro? Y para mí fue ese el de Uruguay, ese que tuvimos que remarla desde abajo, pelearla hasta el último. Mascherano dijo que fueron el mejor equipo, Ronaldo. ¿Qué le respondes? Y realmente fuimos mejores en todos los aspectos. No solamente se vio eso en el juego, sino que también en la unidad del grupo, en cómo respondió ante las adversidades, y ahí se vio el resultado de eso. Federico. No, aparte el campeón es Paraguay, ¿verdad? Y Argentina le tocó justamente, Ronaldo, los dos partidos empatar sobre la hora, tanto en la primera fase como el increíble 3-3. Ahí está otra prueba de cuál fue el mejor equipo, ¿no? Sí, la verdad que, o sea, por pequeños detalles también se nos fueron esos dos partidos. Obviamente que nos dolió y nos afectó un poco en su momento, pero son cosas que te da el fútbol y hay que aceptar y seguir, obviamente. Ronaldo, muchas felicidades, gran momento sin dudas, a disfrutar con la familia y excelente gestión. De nuevo, muchas felicidades a todo el equipo en tu nombre. Muchas felicidades por este logro que ya queda en la historia, sin dudas, del fútbol paraguayo. Gracias por atendernos, Ronaldo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes y también a toda la audiencia. Saludos a tu familia, a tus padres, Ronaldo. Me imagino que Ronaldo te pusieron, tu papá te puso... Muchas gracias. Ronaldo te puso por lo de Ronaldo Nazario. ¿Por qué te puso Ronaldo? Sí, claro. Pensó que iba a salir delantero y le salió central. La última, ¿y la camiseta de tu papá de qué, Ronaldo? A ver un poco. La camiseta, ¿de dónde? ¿Del colegio? Del colegio. Exa. Sí, de su exa es. Se está preparando ya a full. El papá juega todavía. Colegio Nacional Carlos Antonio López. Chao, Ronaldo, felicidades. Un saludo a tu madre, a tu padre también, gracias. ¿Qué tal, Bruno? Sí, la fútbol, la futbolista. A la esa mía dibujar de ahí.
Andevio delantero, mediocampista, arquero, él ande obvio de deja. Se la ha puesto ahí te solamente va con el suplente, la ha puesto bien a jugar. Muy guapo, Ronaldo. Don Emilio. Sí, don Emilio. Sí, yo jugué mucho tiempo en Santiago Misiones, tenía un club llamado 25 de Julio. Son de Misiones, entonces, bueno. ¿Cuántos hijos tenés? Parece que es el más malcriado, Ronaldo. El único. Solamente Ronaldo. Hijo único. Y se acuerdan ustedes que nos contó el señor que tuvo una pequeña, no discusión, ¿verdad? Pero por el tema del nombre, porque tenía que estar sí o sí el nombre que vos pediste, don Emilio, que era el de Ronaldo. Y después la mamá podía poner el otro nombre que quería. No, ese era el trato con mi señora. Sí. Teníamos que elegir el nombre y yo le dije que el primer nombre tenía que ser Ronaldo y después el que ella quiera. Gracias, don Emilio, muy amable. Que disfruten en familia. Dale, Bruno, un saludo. Suerte, un abrazo. Gracias, don Emilio. Ahí está la familia de Ronaldo de Jesús, el zaguero central de Cerro Porteño, de destacada actuación. Ya con Cerro Porteño él demostró unas altitudes. Y eso le abrió las puertas para jugar en primera. También, ¿verdad? Y viendo a Morel cómo está, yo creo que es un gran candidato a ser el segundo central y el poderío aéreo que tiene. Y Cerro que sufre mucho con la pelota parada. El más alto. Claro, y este te gana un montón de. Te gana la propia y la ajena. Yo recuerdo que él debuta en un partido, pero calentísimo, contra Barcelona de Guayaquil. Acá Saba lo mete cuando ya el equipo ecuatoriano le estaba cascoteando el rancho y entró y ganó. Después, como ocurre con el tema de los jóvenes, tuvo un bajón y Cerro con ese tema de los juveniles que no se asentaron. Y después Ronaldo mostró una faceta goleadora en 2 partidos seguidos, haciendo goles in extremis, en la era de Bernay. Recuerdo uno para ganar contra Meliano en la Nueva Olla y otro en Carend para lo que era una derrota y él salvó la plata. Es el gran ganador del Prolímpico, porque con la chapa que traen algunos jugadores como el caso de Ronaldo, Fabricio ya estaba luego, ¿verdad? Pero le da otra vez un empujón grande el hecho de que se consagró como futbolista en este campeonato, nada más y nada menos que un Prolímpico. Y Alan Núñez, yo creo que Alan Núñez también con lo que hizo va a pugnar fuertemente por la titularidad. Es que es una decantación lógica. Cerro fue el que más jugadores aportó y la selección terminó siendo la campeona, entonces hay una sinergia entre quien aportó y los dos terminan ganando. Estamos en contacto con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Licenciado presidente, ¿cómo te va? Felicitaciones, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Un gran saludo para toda la mesa, para toda la audiencia. Imagínate cómo estamos, Bruno. Realmente demasiado contentos. Es algo que un logro indescriptible para el fútbol paraguayo y para nuestro deporte, así es que estamos felices. Presidente, contanos un poco cómo empieza este proceso que, bueno, no es fácil llevar adelante. Hace mucho que la selección paraguaya venía muy golpeada, a nivel de menores, a nivel de mayores también. Entonces, un poco estamos tan confiados con esta selección, pensamos que es un poco la base que nos va a dar frutos más adelante, que ya ahora nos dio un título tan importante, pero ¿cómo comienza este rompecabezas, presidente? La verdad, Bruno, que nosotros tuvimos muchos traspiés, muchos reveses en nuestra administración, y esto ocurre después de la doble eliminación que tuvimos tanto en la 17 como en la 20, donde estuvimos en grupos muy difíciles y sorteamos la primera fase de los 2 torneos. Ahí ingresamos a la fase definitoria, donde en las 2 oportunidades clasificamos primeros. Sin embargo,
después nos quedamos afuera del mundial en ambas categorías, y ahí vimos una persona que pueda dedicarle no solamente en la parte técnica, sino que de forma integral en las divisiones menores, y ahí lo incorporamos a Elvio Pablo Rosso, que realmente es un profesional muy reconocido en nuestro ambiente y a nivel internacional, y ahí fuimos trabajando con Puchi Ruiz Díaz, que es el director de las selecciones menores, en armar un equipo de trabajo, y se comenzó con la 15. Fuimos esperando porque había algunos detalles que ir viendo por el camino, y después con lo que ocurrió con el cuerpo técnico de la selección mayor, tuvimos que apurar el proceso de la 23, y ahí fue donde vimos que la experiencia del profesor Carlos Carazaguer era demasiado importante, y ahí comenzó todo en el mes de octubre más o menos, que fue cuando lo designamos a Carlos Carazaguer como entrenador, ¿verdad? Y ahí ya comenzaron a trabajar con todo el equipo. Se ha llamado un cuerpo técnico que hoy se ve lo que fue ese cuerpo técnico en lo técnico, en lo físico, en lo psicológico, en todas las áreas que componen un grupo de trabajo, y realmente fue creo que clave para lo que se pudo conseguir. Presidente, ¿dudaste o tenías la firmeza de contratarlo a Carlos Carazaguer? Porque 20 años después logra esto. Muchos decían, es un técnico que ya pasó el tiempo, algunos inclusive utilizaban la palabra desfasado. Bueno, yo a título personal te digo que lo dije públicamente acá y consta en redes, me gustó mucho su nominación por el estilo que él tiene, que es una especie de padre. Es un técnico muy serio, muy sobrio, muy tranquilo, no se complica. Ayer nos decía, es saber parar y tocar la pelota, y después el resto, y tira una frase que a mí realmente me gustó muchísimo cuando dice: es más fácil ganarle a un equipo de estrellas que ganarle a 11 amigos. Resume un poco lo que es el espíritu de él, pero la pregunta en concreto es si tenías de por ahí dudas, o te decían, pensá bien, Robert, lo que vas a hacer, cuidado, ojo, hace cuánto que no dirige, ¿por qué confiar en él ahora? No es tan fácil el tema de la dirigencia cuando se tienen que tomar este tipo de decisiones. Por eso te hago la pregunta. Sí, por supuesto que no es fácil, pero cuando uno consensúa un nombre, consensúa la experiencia, la sabiduría que puede tener un entrenador, siempre tiene varias alternativas, y en este caso existían otras alternativas, pero cuando nos juntamos con Elio, con Puchi, viendo las alternativas, fue muy rápida la decisión de lo que fue lo de Carlos. Sabíamos de su experiencia, fue el único técnico que nos trajo medallas olímpicas, había clasificado a la Olimpiada de Atenas, donde realmente es la única medalla olímpica que tiene el deporte paraguayo. Entonces lo que hicimos fue tratar de poner también gente que pueda absorber un poco la experiencia y la sabiduría de él, y bueno, la verdad que con la última incorporación de Lesich creo que se armó un gran equipo, y
y lo demostraron para poder guiar a estos tremendos jugadores que consiguieron algo muy importante, como dije anteriormente. ¿Jara Zaguier va a dirigir los Juegos Olímpicos o Garnero tiene la intención de hacerlo, presidente? No. Carlos Jara Zaguier es el entrenador de la Sub-23 y él va a dirigir con todo este cuerpo técnico en las Olimpiadas de París. Ah, correcto. Importante esa confirmación, presidente, porque estaban preguntando eso si iba a dirigir Garnero los Juegos Olímpicos, porque esto también pasa en Argentina. Están hablando si es que Scaloni o Mascherano va a ir a quién va a dirigir a la selección argentina en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Pero no, está Garnero, confirmando entonces que Garnero no va a dirigir, que va a ser Carlos Jara Zaguier el técnico. Sí, así mismo, Bruno. Aparte, yo quiero hacer una mención especial de Dani y de Andrés San Martín también, que han acompañado todo el campeonato, un campeonato largo, un campeonato donde tiene también ir hasta Venezuela, nos queda lejos a nosotros acá lo del hemisferio sur, y sin embargo estuvieron en todo el campeonato ahí al lado de Carlos, de todo el equipo, de los jugadores, en fin, dieron ese soporte importante. Y como habíamos hablado con Dani, él en este momento, siendo el entrenador de la selección mayor, es una fuente de inspiración para estos chicos. Entonces, tenemos muchos jugadores que hoy ya demostraron que puede estar en la selección mayor, comenzando por el capitán, ¿verdad? Por Diego, que hizo un tremendo campeonato y salió uno de los mejores jugadores del campeonato sub-23, del preolímpico. Entonces, esa inspiración que genera Dani y Andrés fue, creo que muy importante o importante dentro de lo que fue alcanzar este campeonato preolímpico. En lo personal, Robert, esto te motiva, te da fuerza, porque todos fuimos duros contigo. Cada vez que terminaba una eliminatoria, ya sea prensa, ya sea la afición, a tal punto que estuviste cerquita de dejar la presidencia de la APF, ¿tiene una significación muy especial para vos este éxito deportivo con el Sub-23? Sí, por supuesto. Ariel, ¿verdad? Sí, señor. Sí, la verdad que sí, Ariel. Yo entiendo que el fútbol es así. El fútbol genera estas posiciones, pero uno tiene la convicción de que va por el camino. No, muchas veces uno no interviene en ciertas situaciones como para ser el único responsable o culpable, ¿verdad? Yo considero que mi responsabilidad como presidente tiene límites, pero por supuesto que esto es un aliciente demasiado importante para nosotros que estamos detrás tratando de hacerlo mejor. Sabíamos que en un principio necesitamos infraestructura, lo cual hoy ya tenemos, organización ya tenemos, y faltaba resultados deportivos, y yo creo que este es el inicio, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente que la clasificación al mundial es algo demasiado importante que nosotros debemos llegar, y también darle una fisonomía diferente a las inferiores del fútbol paraguayo. Entonces, por eso estamos con los proyectos de innovación del Cardiff, las selecciones menores, en fin. Yo creo que una conjunción de todo, y por supuesto que esto es un bálsamo para el trabajo que venimos haciendo. Robert, felicitaciones antes que nada. La consulta es de aquí a París, sabiendo que... y ayer cuando charlábamos con Carlos decía, sí, la idea era lo del preolímpico, el propio Pablo Rosso cuando se dio el tema de los amistosos, primero evitar
alguna participación muy negativa y luego ir paso a paso, pero ya con París confirmado, y a sabiendas que se armó un buen grupo, ya se llegó a hablar con Paulo Rosso, con el propio Jara Zaguier, con Puche Ruiz Díaz, de si se va a mantener una especie de microciclo, el tema de los comodines, la Copa América que queda muy cerca, no se puede hacer lo que se había hecho hace 20 años con el Escribano de darle una Copa América porque los tiempos han cambiado. ¿Se llegó ya a hablar un poco de lo que es el operativo París? Mira, te voy a mentir si te digo que hablamos, porque la verdad que fue todo muy rápido. Debemos recordar que jugamos antes de ayer, el partido terminó básicamente a las 10 de la noche, salimos del estadio, al día siguiente ya comenzamos a empacar las cosas porque veníamos en 3 vuelos diferentes. Llegaron esta mañana, yo llegué a la 1 de la mañana, el otro equipo llegó a las 5, entonces no tuvimos chance de poder hablar. Sí tenemos pactado reunirnos esta semana para hablar un poco de lo que va a ser esto. Debemos recordar que en marzo va a haber una fecha FIFA y posiblemente ahí también van a poder convocar jugadores del extranjero para poder hacer algún tipo de trabajo si es que ellos lo consideran de esa manera. Pero por supuesto que tenemos que ir preparándonos de la mejor manera porque básicamente ya llega, o sea, por suerte el torneo también termina los primeros días de junio, entonces van a tener chance de poder tenerle a los jugadores todo el mes de junio y parte de julio hasta el inicio de la Olimpiada, y por supuesto que vamos a tener que ir viendo amistosos indefectiblemente para poner a punto este equipo, ¿verdad? ¿Qué tal, presidente? Te saluda Fabio, felicitaciones. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fabio. Bueno, presidente, mirando un poquito lo que va a pasar justamente ya mirando el futuro, es cierto, acaban de llegar y todo eso, pero fíjate que va a haber ya, por ejemplo, una situación que se va a dar con Diego Gómez, convocado a la Copa América, e inmediatamente tenemos los Juegos Olímpicos en donde debe estar, y ahí dependemos de la voluntad del club Inter Miami nuevamente, presidente, por ejemplo. Sí. Mira, no es solamente Diego, ¿verdad? También está Julito, que él tiene la posibilidad de poder también formar parte de este equipo. Además, él formaba parte, lastimosamente por su lesión no ha podido estar con nosotros, pero sí vamos a tener problemas con muchos jugadores. Yo quiero aprovechar este medio también para poder agradecerle al Tata, porque desde un principio él nos apoyó firmemente en poder tenerlo a Diego, y nos dimos cuenta que Diego era una pieza fundamental en este equipo. Entonces quiero agradecerle al Tata, a los equipos también que nos pudieron ceder, a los clubes de Paraguay que se portaron 10 puntos con la selección, también los equipos del extranjero, y los que no pudieron también, ¿verdad? Tenemos que agradecerle porque finalmente no nos cedieron por alguna razón, pero ahora comienza todo de vuelta. No es fácil llegar a París a la Olimpiada con un equipo que no haya tenido rodaje, entonces vamos ya seguramente a ver quiénes podrían llegar a formar parte de ese equipo, y ya comenzar a hablar con los clubes del exterior también para que nos puedan ceder, porque tenemos que ir en busca de algo más, de algo más, de seguir haciendo historia en el fútbol paraguayo y que nos podamos coronar en París. Con Gustavo Gómez Portillo, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Almirón, Enciso está en edad todavía, el caso de Ramón Sosa, ¿de quién más? Villasanti, por ejemplo. Villasanti, hay tantos nombres, presidente, pero la pregunta un poco es, ¿hay buen relacionamiento con estos clubes
¿cree factible si es que son estos nombres que manejan? Porque una fuente me dijo que Gómez, Portillo y Almirón, por ejemplo, ya habrían sido preguntados o sondeados, ¿verdad? ¿Qué piensan un poco con respecto a los Juegos Olímpicos? Mira, Bruno, todos van a ser complicados, porque en definitiva nadie te quiere ceder tanto tiempo los jugadores. Por suerte, el evento olímpico no es tan largo como son los sudamericanos o los mundiales, ¿verdad? Pero con todo vamos a tener inconvenientes y bueno, ahí ya va a estar en la decisión del cuerpo técnico quiénes van a ser los jugadores a los cuales vamos a tratar de reducirle a los clubes para que nos presten. Entonces va a ser mucho más difícil lo que fue ahora. Esa es la realidad. Va a ser mucho más difícil. Pero como dicen los técnicos, qué linda dificultad, ¿no? Elegir para ir a los Juegos Olímpicos. Robert, felicidades, y te quería preguntar porque lo de Nacional te tocó siendo joven, 2 títulos, la Copa Libertadores. ¿Este fue tu día más feliz como dirigente de fútbol? Como dirigente de la asociación, sí. Como dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, sí. Como presidente, sí. Presidente, no podemos dejar escapar tu opinión con respecto a la violencia que hubo últimamente en el fútbol y cuál es el abordaje un poco que le están dando o que le das particularmente sobre la situación de todo lo que hemos vivido, que realmente fue bochornoso y que no solamente pasa en un Cerro 2 de Mayo, sino que ya pasó con Olimpia en Pedro Juan Caballero, pasó con Guaraní en algún momento, pasan los clubes con Luqueño. Lastimosamente es una realidad. ¿Qué abordaje le estás dando o le están dando, presidente? Nosotros le estamos dando realmente énfasis a la violencia en el fútbol. Justamente el día de mañana, la semana pasada, se juntó el vicepresidente con todo el equipo en la Cámara de Senadores, con el presidente de la comisión, con el senador, ¿verdad? Eli Maidana, y con el senador Petengil. Mañana de vuelta vamos a tener una reunión y la verdad que es una situación complicada donde debemos ser muy estrictos. La asociación ya sentó postura con relación a esto y debemos tratar de buscar y extremar los recursos y mecanismos para poder minimizar al máximo estos tipos de inconvenientes. Lo que pasó en Cerro Porteño, desde el momento que se suspende un partido de fútbol, ahí ya todo está mal. Los partidos de fútbol no se deben suspender, caso por esta situación que ocurrió en el Estadio Defensores del Chaco, donde también fue una alerta para todos, ¿verdad? Esto se abrió un sumario, se está investigando los hechos, no solamente ocurridos adentro, sino que desde el portón para afuera también, ¿verdad? Entonces son alertas que debemos atender muchísimo, tenemos que cuidar, tenemos que dar soluciones, porque este torneo fue un torneo un poco diferente al resto. Comenzó con mucha afluencia de gente, eso hizo que tanto los partidos de Cerro y Olimpia, sobre todo, hayan aproximadamente entre 15 y 20 mil personas. Y bueno, y estas cosas ahuyentan a la gente de las canchas. Nadie quiere ver lo que vio en el Estadio Defensor del Chaco. Entonces, nosotros estamos incorporando una persona más también en la asociación de prevención, pero también estamos trabajando con las autoridades, con el ministro del Interior, con el comandante de la policía, y bueno, y ahora realmente la Cámara de Senadores
que estamos trabajando directamente por esta ley que se está llevando adelante y que bueno, tenemos cierta participación donde podemos también poner nuestro punto de vista, que agradecemos muchísimo al senador Derly Maidana que está al frente de esta comisión. Se tocó fondo, Robert, la imagen de las criaturas, las madres saltando en la tribuna. Digo se tocó fondo porque a mí, le comento a Bruno, los compañeros me comentaron que iba a ser la sanción más dura en la historia para una hinchada o para dos hinchadas, la que va a salir quizás esta tarde. La verdad, Fede, te digo que esto no puede ocurrir en un estadio de fútbol. La sanción, la verdad que eso lo maneja el Tribunal de Justicia Deportiva y eso no tenemos injerencia. Sí, yo te puedo decir que dentro del espíritu nuestro está de que se sancione a la máxima pena, a la máxima pena, de que porque destruyen no solamente al fútbol, destruyen a una sociedad, a un país, al fútbol, a todo. Entonces creo que nosotros lo que tenemos que cuidar es nuestro espectáculo y que los violentos no vengan a cubrirse de hinchas, porque eso no son hinchas, eso no son hinchas, no. Los hinchas son diferentes, son barras que utilizan al fútbol para otros fines. Presidente, volviendo al tema preolímpico, ¿qué gesto te hicieron los muchachos cuando te mostraron los dedos? Unos hicieron 4, otros hicieron 5. Esta mañana en el colega Canal 9 me preguntaban, ¿es $40,000, es 40 millones, 50 millones, $50,000? ¿Qué prometiste algo? Porque como que te rodearon, festejaron contigo y después algo pasó. ¿Podés contarnos, presidente? Bueno, nosotros, debemos ser sinceros, nosotros nos fuimos con expectativas moderadas al campeonato, por la cantidad de jugadores que no nos cedieron, y fuimos paso a paso en este torneo. Entonces, cuando ingresamos al cuadrangular final, nos tocó Brasil, donde le ganamos 1-0, y lo de Argentina, que estaba un partido dificilísimo, que al final lo dimos vuelta y en el último segundo, al igual que el partido contra Argentina en la primera ronda, nos empatan. Entonces en ese momento yo estaba en otro país, entonces yo agarré mis cosas y me fui al partido, porque la verdad que era el momento donde teníamos que estar. Y charlamos con los jugadores, me daba cuenta que había una serenidad dentro del plantel respetable, y antes del ingreso nosotros le habíamos propuesto un premio especial por salir campeón y por clasificar. Y bueno, cuando consiguieron el campeonato, pidieron un poco más y bueno, hicimos un corte así en el medio. Era 3, pidieron 5 y quedamos en 4. Quedaron en 4, está bien. Robert, comprendiendo que es una categoría menor, ya marcabas, Paraguay tuvo bajas, también otras selecciones, pero igual estamos hablando de algo novedoso, casi inédito, que es que se haya culminado con éxito un proceso. ¿Qué crees que puede aprender la mayor? ¿Qué crees que se puede copiar de este proceso que arrancó con todos esos tumultos, adversidades? Pero, ¿qué puede llevarse, ya que estuvieron allí Daniel Garnero, San Martín, ustedes mismos, decir,
mira, esto tendríamos que copiar de la sub-23, esto tendríamos que, o son dos procesos diferentes, dos categorías totalmente paralelas, estando allí y con el final que se tuvo con esta albirroja? Mira, yo creo que todos los grupos son diferentes, pero la selección paraguaya, tanto la mayor como esta preolímpica, tienen los mismos principios y valores, y las dos juegan de la misma manera en cuanto a la intensidad, en cuanto a lo que al compromiso. Lamentablemente muchas veces los resultados hacen que no se vea de esta manera. Entonces, por supuesto que seguramente Dani ha de sacar sus conclusiones de lo que vio y lo que puede llegar a aplicar en la selección mayor, le pueda resultar, pero lastimosamente el fútbol es así, no siempre lo que uno planifica sale, pero el compromiso de ambas selecciones siempre estuvo ahí presente. Presidente, hablaste del tema de los amistosos para la fecha FIFA de marzo. ¿Eso están confirmados los equipos? ¿Eso sigue firme? ¿Rusia es una candidata? Sí. Lo más probable es que nosotros hagamos un partido nomás en marzo. ¿Sería contra Rusia? Está por ese camino. ¿Y dónde sería eso, presidente? En Moscú. En Moscú. Sí. Bien. O sea que es una selección dentro de la cuestión bélica y compañía, pero tiene muy buenos jugadores, ¿verdad? Sí, Rusia es una selección potente. Muy importante a nivel mundial y bueno, estamos ultimando todos los detalles. Todavía no está 100% cerrado, pero sí está por el camino ya para cerrarse este encuentro con ellos. Faltan solamente detalles mínimos. Perfecto. Y para ese amistoso ante Rusia, así como están las cosas, presidente, ¿se va a parar el campeonato para esa fecha FIFA? Y la verdad que está previsto un parate en el calendario de la divisional. Pero eso la verdad que podríamos hablar con Javier de Aybar, que es el presidente de la divisional, a ver cómo está previendo, pero en principio está para cerrar, para pararse. Podemos estar de acuerdo o no. En mi caso particular no estoy tan de acuerdo en que se pare porque se ajusta el cronograma de partidos hasta el final, pero también tenemos que pensar que de repente se pueden llevar varios jugadores de un equipo y no tanto de otro, y ahí comienzan los inconvenientes en cuanto a la disputa del campeonato local. Presidente, lo que pasa es que un año, ahora que surgió lo de los Juegos Olímpicos, un año que no se vivió desde 2004, Robert, más aquella Copa América fue más cercana, fue la de Perú, y después vino Atenas, pero ahora tenés Estados Unidos, preparar un equipo y después tener París, o sea, es algo... Pero los eventos son cerquísimos. No, ya sé, no, por eso digo uno del otro, pero claro, la sub-23 no puede permanecer inactiva, en algún momento tendrá que trabajar de vuelta con los locales, entonces aparece un nuevo espíritu acá dentro del plano local que no estaba, está siempre el tema de clasificar, ¿verdad? Pero como decía, había una baja expectativa en un principio y ahora ya es una realidad. Expectativa moderada. Moderada, bien, ahí está. Acá me consultan si es que Rusia no está suspendida por FIFA y eso incluye partidos amistosos. Te traslado esa pregunta. No. Ya fue levantada. Ya fue levantada. Ahora, presidente, mirando un poco las fechas FIFA, serían jueves 21 en este caso y martes 26. ¿Qué fecha estaría jugando para hoy? ¿Es el lunes o martes? La segunda fecha. Martes 26. La segunda fecha. No sé si va a ser efectivamente, o sea, cuando te marca FIFA, te marca el principio y el final, vos podés jugar realmente en cualquiera de esas fechas. Claro. Dentro de ese calendario. De hecho, ya lo hicieron aquella vez cuando se jugó contra Chile en Santiago,
se jugó un lunes, justamente cuando en ese contexto. Robert, y ya que estamos hablando del calendario, ¿Garnero está satisfecho que el torneo termine el primer fin de semana de junio, a sabiendo ya que tienen el calendario de la Copa América? Porque recuerdo que en el sorteo en Estados Unidos él como que daba a entender que le gustaría tener más tiempo. ¿Eso ya está consensuado o también se podría modificar para darle prioridad a la selección? Mira, Dani, es un calendario muy comprimido. Por eso. Se trató de tener la mayor cantidad de adelantos dentro del cronograma de partidos internacionales, también por Copa. Entonces, él por supuesto que va a querer tener los jugadores antes de esa fecha, pero lamentablemente recién va a poder terminar ahí, y tenemos que recordarnos que ahí también hay fecha FIFA, o sea que nosotros podemos también hacer amistosos, y de hecho estábamos viendo algunos amistosos previa a la Copa América para poder llegar, porque uno debe estar en la ciudad 4 días antes del primer partido, pero tampoco no puede hacer 15 días antes en la misma sede de partidos de nuestra selección, no podemos hacer en la sede. Entonces hay muchas limitantes, y lo cual hace que estemos viendo alternativas por Sudamérica o también en Norteamérica, que tenemos una posibilidad que una vez que se confirme esa posibilidad vamos a presentarla al profe a ver qué le parece. Para cerrar, presidente, en la charla y lo digo, lo vuelvo a repetir públicamente, no es porque vos estés al aire, pero le había dicho a Carlos que tantas críticas reciben, ¿verdad?, los jugadores, el técnico, pero más los dirigentes, y vos que sos la cabeza de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se pierde un partido y sos trending topic, la gente te critica, el periodismo te critica, y así como se critica a veces errores o malas decisiones que se toman, te quiero decir públicamente y felicitarte porque no fue fácil este proceso. Se consiguió el permiso de Diego Gómez, que vos agradecías a Tata Martino, después la elección, la conformación de Paolo Rosso, y me decía Carlos Jaras ayer que habló contigo y que él soñaba con que se una un poco esa unión Oscar Harrison padre 20 años atrás y vos ahora de la nueva generación. Y me parece que para vos en lo personal debe ser muy emotivo eso que te dijo él en su momento y que se dio, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que cuando se hace una buena gestión también el periodismo tiene que alentar y apoyar a la selección y en este caso felicitar a la dirigencia porque se tomaron buenas decisiones, se trabajó con tiempo, se hizo un proceso de buscar los jugadores. Sé que en otros casos no se pudo, pero que se peleó. Pero esto de Carlos Jaras ayer me imagino que te tocará muy profundamente porque decía unir generaciones, unir la generación en la que yo ya fui medalla de plata, hicimos un gran preolímpico y esa era un poco la idea de volver a unir la generación de tu padre y la tuya, Robert. Mira, Bruno, yo te agradezco muchísimo tus palabras y yo soy consciente que el fútbol genera eso. Lastimosamente tampoco no hemos tenido resultados muy auspiciosos dentro de mi administración en la asociación, entonces es natural que yo reciba los palos que he recibido. Duele porque uno se prepara y trabaja y todos vemos el crecimiento de la Asociación Paraguaya de Fútbol en todos los términos, pero lastimosamente el fútbol es resultado. Entonces uno puede estar bien en la parte de número, balance, impecable, administración,
con certificando ISO, infraestructura, complejo CARDE, todo lo que uno quiera, pero si no consigue resultados deportivos, es natural que uno tenga esa desaveniencia de la gente. Ahora, yo creo que lo que me dijo Carlos esa noche, y yo le agradecí e inclusive le di un beso, porque la verdad que no porque yo le dé un beso a otro hombre así como Carlos significa que me gustan los hombres, ¿verdad? Sencillamente le di un beso como de un hijo a un padre. Él me habló de unir esas dos generaciones que realmente, por supuesto que me toca. Gracias a Dios yo le tengo a mi padre y compartimos, aunque de repente él no me hable y no, porque no esté de acuerdo con ciertas situaciones de alguna decisión que yo pueda tomar, pero por supuesto que me toca en el fondo del corazón. Presidente, Lo último, Fabio. Sí, por favor, presidente. El domingo Juan Iturbe se quejaba de las condiciones del campo del Defensores del Chaco. ¿Está previsto hacer un trabajo ahí cuando culmine la apertura? El campo Defensores del Chaco está bien. Yo no sé a qué se referirá Iturbe, porque se hizo un trabajo. Puede ser que no le guste cierto aspecto de lo que signifique el césped, pero se tenía previsto hacer, pero lastimosamente todos los equipos marcaron el Defensores del Chaco para las copas internacionales. Entonces, el trabajo que queríamos hacer no íbamos a poder terminar, y es por eso que no se hizo un trabajo a profundidad, porque se iba a levantar el Defensores del Chaco. Iba a levantar, o sea, más o menos alrededor de 4 o 5 meses íbamos a quedarnos sin estadio Defensor del Chaco, pero por esta situación no pudimos hacer. Pero voy a tomar un poco la palabra de Iturbe y voy a hacer ver un poco el motivo por el cual dijo eso, para poder solucionar o tratar de ver con los responsables de la cancha que mejoren. El último partido, Robert, y ayer lo dijimos, es como que pica mucho la pelota en algunos lados. La tiran el pase largo y se va picando. Eso pudimos notar. Que no pasaba nunca antes. Pero estaba rápida o estaba dura. Yo no sé si está lluvia, pero bueno, con la regadío. Yo creo que es la sección. Sí, esta lluvia la habrán ido ahora, pero el partido de Olimpia y el de Cerro, viernes y sábado, vi que querían trasladar y le picaba la pelota. Le picaba. Le picaba en pleno traslado, sí. Voy a ver un poco, porque la verdad que yo vi por televisión, estuvimos con Dani Garnero, estábamos y con Pucci, con Justo, estábamos viendo un partido allá en Venezuela y se veía bien, ¿verdad? Se veía bien, pero seguramente si los jugadores están diciendo eso, vos estás viendo eso, sí, algo no ha de estar bien, entonces tenemos que hacer ver, y porque hemos limitado la cantidad de partidos también en el Defensor del Chaco. Hemos limitado solamente para los equipos que tengan mucha cantidad de espectadores y también para los partidos internacionales. Entonces voy a hacer ver y por supuesto también la lluvia le viene muy bien al campo de juego, porque no estaba lloviendo y eso hace que las canchas no estén en su mejor forma, pero vamos a ver inmediatamente eso. Buenísimo. Presidente, de nuevo, muchas felicitaciones en nombre tuyo a todos los integrantes del fútbol paraguayo, jugadores, técnicos, dirigentes. Felicidades, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por atendernos, presidente. Por favor, Bruno, un fuerte abrazo a vos, Fede, a Ariel, a Dani, a Fabio, a todo el equipo ahí. Gracias por las críticas también. Esas críticas yo las tomo de la mejor manera, porque eso construye mis decisiones sobre todo. Y bueno, hoy creo que es un momento de festejar y darle las gracias a los jugadores
al cuerpo técnico, a Justo, a Pucci, a todo el equipo que estuvieron allá 22 días compitiendo y trayéndonos la medalla y el campeonato que tanto todos queríamos. Un abrazo. Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Jara Zaguier va a dirigir los Juegos Olímpicos o Garnero tiene la intención de hacerlo, presidente? No. Carlos Jara Zaguier es el entrenador de la Sub-23 y él va a dirigir con todo este cuerpo técnico en las Olimpiadas de París. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, la verdad que teníamos más preguntas, pero creo que hicimos todas las que pudimos, ¿verdad? Y hay otros medios a los que tiene que atender el presidente de la asociación, por eso que le dije a Fabio la última consulta, después volví a hacer la pregunta a Federico para que no se malinterprete, porque estamos en YouTube viendo que una persona dice no le cortes a tu compañero porque le va a hacer una pregunta incómoda. No, acá cada uno hace la pregunta que quiere. Es más, la pregunta que le hizo Fabio fue justamente con respecto a la queja de Iturbe con respecto al campo de juego, que inclusive el canal que tiene los derechos cortó esa parte, editó y no se pasó al aire, ¿verdad? Sí, en tiempo real creo que sí, ¿verdad? Pero después ya no. Sí, por eso yo le agregué que era... Sí, era bueno agregarle porque había dicho ayer. La realidad, Federico. Claro, y cómo fue, ¿verdad? Pero ¿cómo piensa tan mal la gente? O sea que nosotros tenemos telepatía con Fabio y que yo le voy a decir más o menos que pienso que él va a preguntar, no sé. No, yo le cuento a la audiencia de mi parte, a los que están viendo por YouTube, la seña que hace Bruno es convencional en cuanto al trabajo que hacemos. ¿Hay alguna pregunta más? Entonces yo levanto la mano y le digo, sí, yo tengo una pregunta más. Y él me dice, me sé. Ni siquiera, no hay ningún gesto donde sí, ¿qué le vas a preguntar? No hay nada de eso. Pero acá me estaban bombardeando porque nada que ver, las personas encargadas de prensa de la asociación me dicen, Bruno, porque tenemos tiempo para todos los medios. Sí. Entonces por eso simplemente hago esa aclaración. Disculpanos, Fernandito. Para los malos pensados, No, disculpanos, Fernandito, le digo a Fernando Ortiz, le digo que no disculpe, ¿verdad? No, pero lo mal, siempre mal pensado nunca faltan, ¿verdad? Pero va acá la aclaración por eso. Bueno, vamos a Edgar. Luis Totín Amarilla. ¿Ya hay acuerdo con el jugador? Y falta el acuerdo de Club Cerro Porteño con Mazatlán. Martín Palermo arribó, esta tarde va a ser presentado en Olimpia. Ya venimos con eso. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique. Ya accedes a importantes descuentos en Luque, Areguay, en Itagua. El Cacique sí te conviene. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con Pollos Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llámanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Dos detalles muy importantes. Lo que ya pasaba, la confirmación de Carlos Jara Zaguier como técnico de los Juegos Olímpicos, y en Moscú, Rusia, el amistoso fecha FIFA de marzo. Sí, sería en este caso lunes o martes, ¿verdad? Como se prevé para la segunda fecha, para que pueda tener tiempo Garnero de tener a todos juntos y tener más horas de entrenamiento. Y después de muchísimo tiempo creo que vamos a jugar con una selección europea y de una selección. Rusia es una selección potente. No estamos hablando de Alemania, Italia, Francia, Holanda, no estamos hablando de grupo Inglaterra, pero hablamos de una selección, el grupo de los 8, de una selección dura, mundialista. Hace mucho que no teníamos esto. Repito el adelanto que nos estaba dando el propio presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Acá ya no hay duda. Garnero no va a dirigir, fue muy claro y tajante. Carlos de los Santos Jara Zaguier va a ser respetado y va a dirigir los Juegos Olímpicos en la selección paraguaya de fútbol. No. Carlos Jara Zaguier es el entrenador
de la sub-23 y él va a dirigir con todo este cuerpo técnico en las Olimpiadas de París. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. En Petrosur cargas nafta Activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien. Activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juego de baño, griferías, accesorios y muchísimo más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. ¿Puedo cambiarlo de potente por fuerte? Lo de Rusia, digo. No están de acuerdo. Una selección de segunda, casi tercera línea en Europa. Sí, por eso yo hablé de estas selecciones, las clases A, ¿verdad? Sí. Pero ¿hace cuánto no jugábamos con una selección así? Y es que lo que pasa es que contra los europeos... Yo recuerdo que habíamos jugado contra Francia, Alemania. ¿sí? Alemania. No, claro, pero desde que se puso la Nations League ya contra los europeos era imposible. Y se aprovecha que en estos momentos Rusia es una especie de paria, ¿verdad? Pero no ¿qué? Sí, no, por el tema de la... Sí, pero por eso. Pero es una selección fuerte, Dani. Sí, porque tiene buenos jugadores. No sé cuán en serio ellos se toman sus partidos del lado nacionalista, ¿verdad? Porque no es que nosotros nos preparamos para la Copa América, para la eliminatoria. Ellos no juegan nada, ¿verdad? Entonces, desde ese lado, creo que últimamente ellos Su mundial es el último antecedente que tenemos, ¿verdad? Que fue la irrupción mediática, digamos, después. Uno muy poco sabe porque hace... fueron los organizadores. Claro, pero hace 3 años que están en guerra. Amarrete que le ganó a España por penales y llegó hasta donde tenía que llegar, octavo. Ellos no jugaron, hasta cuarto. Ellos no jugaron en la eliminatoria por la sanción FIFA y tampoco van a estar en esta... Pero por eso. En la Euro de Alemania. Porque el último fue un seleccionado que tuvo nombre antes por una generación que fue Bulgaria, ¿verdad? Paraguay enfrentó a Bulgaria, pero esta Bulgaria no tiene nada que ver con aquella. O sea, irrumpió porque tenía una generación de 10 años de jugadores muy buena, pero esta Bulgaria que enfrentamos, digo en cuanto a nombre, porque siempre en la época de... Si comparamos con esa Bulgaria, sí, Rusia es más, pero, por ejemplo, cuando se da lo de la invasión a Ucrania, Rusia estaba en repechaje. O sea, Rusia iba a jugar repechaje para ir a Qatar. O sea, es una selección que suele meterse allí, famoso cuando hay estos grupos de 6, 7 equipos, suele ser segundo. Siempre está el primero que suele ser un Bélgica, un Croacia, y después venía Rusia. Lo que pasa es que últimamente ellos creo que jugaron contra Cuba y estas selecciones, justamente porque lo que a vos te preguntaban, había asociaciones que no querían. Lo que pasa es que también si vamos a una cuestión de transferencia, últimamente Paraguay fue uno de los países que más vendió a Rusia. No solamente acá, sino que hablamos de fútbol y creo que también por ese lado, para entender a quién nos vamos a enfrentar en la fecha FIFA de marzo. Johnny, gusto de saludarte, Móvil Efri. ¿Cómo estás? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, arrancamos con Ronaldo de Jesús, una nota muy emotiva con los padres, jugador de Cerro Porteño, campeón preolímpico, Robert Harrison, presidente de la APF. Vamos a fondo con Olimpia. Esta tarde es presentado a Martín Palermo. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para calmar
los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero o hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527 o escribí al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés una línea prepaga, duplicamos los gigas de tus packs. Tenés un plan en tu celular, duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián. Desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. El amor te hace pro con Chery. Enamórate del estilo y la seguridad con los automóviles SUV Pro de Chery. Conoce nuestras promociones en Chery Paraguay. Chery is time to be pro. Inverfin te acompaña de vuelta a clases con increíbles ofertas. Encontrar los acondicionadores de aire a cuotas desde solo 199.000 guaraníes con la instalación gratuita. También televisores desde 79.000 guaraníes y juegos de somier desde 109.000. Además de descuentos en combos para dormitorios y celulares. No te lo pierdas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Día movido en Olimpia, pero aquí en Ángel Elián, sí, lo que aparece en el sitio oficial de AFA, Buenos Aires, sede de la Copa Libertadores, la final de 2024 en la cancha de River. Va a ser la cancha de River. Por ahora dice Buenos Aires, ¿verdad? No, pero acordate que hace poco No, y si es Buenos Aires, estuvo la el presidente acá con el vice, cuando se reunió con Coto Nogués. Ya estaba el lobby hecho, pero está bien. Buenos Aires sede entonces de la Copa Libertadores, la final 2024, cancha de River. Johnny, ayer la espera fue al final finalmente infructuosa, ¿verdad? No hubo retorno. Sí, señor, así es, Federico. Llegó 22:55 puntualmente Martín Palermo al aeropuerto Silvio Pettirossi. De allí fue un grupo de enviados del Olimpia para rescatarlo, porque ese es el término que hay que utilizar. Allí en el acceso lo esperaban hacia adentro, hacia el sector restringido, y lo llevaron por pista al técnico del Olimpia, de allí directamente al hotel a descansar. Esta mañana el encuentro con el presidente Miguel Cardona, sus directivos, firma de contrato y la presentación 18 horas. En la Villa Olimpia, 18:30, iniciará su tarea al frente del decano Martín Palermo. Martes, conocer al plantel. Miércoles, seguir conociendo al plantel. Jueves, después ya el clásico. Y muchos videos, seguro. O sea, el tiempo le alcanza para ver los 5 partidos y tener un diagnóstico amplio de lo que ha significado los partidos, ¿verdad? Sí, yo creo que estos dos últimos ya capaz que los vio. Sí, es probable. Y en el vuelo mismo, ¿verdad? Como está, no, aparte de allá, como está el tema de la comunicación ahora, que uno puede ver los partidos de fútbol paraguayo en el exterior, me parece que yo creo que el partido del sábado pasado habrá visto incluso en tiempo real. Sí. Y cuando vio cómo jugaba el equipo en el primer tiempo, habrá dicho, bueno, seguramente me llaman ahora. Fíjate que hay una, claro. No, la verdad me envía mensaje y preparar, hermano. Fíjate que Ricky Álvarez, el gerente deportivo de Vélez, estaba viendo en tiempo real el famoso partido Junior Barreto, Olimpia contra Nacional. Y ahí un poco que ha habido una reculada que finalmente no se dio, ¿verdad? Pero hoy el fútbol paraguayo se puede ver en directo tranquilamente en cualquier lugar del mundo. Ya decía Robert que estaban mirando ellos los partidos del ámbito local también. Vera, yo comienzo a pensar en Vera ya. Jugó poco en Argentinos Juniors. El amigo de Lee Soccer ha jugado mucho más. Él es volante de contención, es mixto. ¿Qué características tiene, Johnny? Según informaciones, Federico, es un volante de contención, volante de destrucción, no tanto de creación. El futbolista argentino de 28 años, que llegó la semana pasada, pasó la revisión médica y ya lo presentaron también en redes sociales, ya está habilitado, porque decía Aureliano Torres que Noguera era el que ya estaba habilitado el sábado después del partido contra el General Caballero y que faltaban documentos
del futbolista Matías Vera. Ya esos documentos están y me parece que a esta altura forma parte de las alternativas para Martín Palermo, si es que por allí lo quiere tener en cuenta para el partido del próximo sábado en el Clásico. Eso seguramente el hincha va a preguntar, pero el tipo llegó, se puso la camiseta y juega. La necesidad lo puede llevar a Martín Palermo a utilizarlo. Claro, no, Olimpia hoy no está para acondicionar a ningún jugador, necesita mucho en puestos específicos. Lo de Cardoso, creo que se fue la pérdida de un familiar también, ¿no? Apenas llegó su abuelo, el chico Cardoso, que fíjate qué contraste de emociones en una semana. Hay que ver si está Bruera. Estábamos hablando de Richard Ortiz en cuanto los centrales, laterales. Hay toda una cuestión por revisar en Olimpia, por más que uno imagine a qué nombre va a acudir Palermo, más allá que no hayan alcanzado un rendimiento todavía aceptable en estos 5 partidos, ¿no? Sí, si recurre Federico a uno que recién fue contratado, que tuvo pocos minutos últimamente en el equipo argentino Juniors, sería, y también recurrir a alguien que está saliendo de una lesión muscular, que descansó 4 partidos, hablamos de Richard Ortiz, significa que hay una necesidad, porque nos rindió bien Ramón Martínez, Hugo Quintana ni siquiera fue convocado a este último partido, Tobías Sanabria, que tuvo su chance, fue livianito, tampoco llenó las expectativas, aunque me decían, no lo descarte totalmente a Tobías Sanabria, que puede arrancar de titular junto a Richard Ortiz, pero el caso de Matías Vera me parece que puede tener su chance para debutar el próximo sábado. Después, en el caso de Bruera, decía Federico, él está con el cuadro del dengue, habría que ver en qué momento lo deja esta enfermedad y después recuperarlo físicamente, porque la idea es utilizar a un 9 en lugar de Derlis. Derlis en el partido anterior, en 2 partidos él fue el falso 9. En este partido contra General Caballero apareció apareció Prato para hacer esa tarea y Derlis lo acompañaba. Esta lesión de rotura fibrilar de 11 milímetros obliga al cuerpo técnico a buscar el 9 porque a Prato le gusta acompañar al centro delantero. Veremos si ese centro delantero será Panzajú, que llegó esta mañana con el grupo, a la tarde también ya se va a presentar a trabajar. Después está Matías Almeida, está Aaron Páez, un poco más atrás viene el caso de Bruera por esta lesión, por esta enfermedad que hace. Panzajú jugó más en la primera fase que en la segunda, ¿verdad? No tiene partidos acumulados, por decirte, no es tipo Diego Gómez o Mauricio Peralta. Yo lo viví en contra Argentina en el 1-1. Sí. Cuando Paraguay tuvo el segundo tiempo de repunte, anduvo era uno de los cambios, en la fase de grupo bien. casi se repartían de forma equitativa Marcelo Pérez y Panzajú. Sí. Y después fue todo de Pérez. Entró contra ¿quién? Argentina otra vez, entró un rato. Ahora en el 3-3. Sí, ayer estábamos hablando y creo que habrá sido otro método de consulta, porque son muy amigos. De hecho, estuvo hace poco Julio en el entrenamiento de Platense, cuando viajó a Buenos Aires. Julio Cáceres, creo que le habrá dado una mano a Palermo también en el conocimiento de algunos jugadores, especialmente los chicos, ¿verdad? Porque, repito, son muy amigos de la época de Boca. Y recuerdo que Julio, cuando viajó a Buenos Aires, fue al entrenamiento de Platense. Él fue campeón del Clausura con Olimpia, inmediatamente antes de la pretemporada le había hecho sus viajes para encontrarse con técnicos que estaban trabajando en ese momento, y Palermo estaba justamente en el Digo, otro método de consulta para no venir a ciega, ¿verdad? Puede ser muy importante. Ahora lo de la persona que te dice, porque ayer repetiste eso, lo de Tobías Sanabria, ¿en qué se puede basar, Johnny? ¿En que es buen jugador pero todavía no lo demostró? ¿En que a Palermo le gustó algo? Porque ayer dijiste lo mismo, ¿no? No, Federico, porque él no tuvo ningún contacto con el plantel. Hablo de Martín Palermo. No, digo si vio el partido el sábado. No, por eso te digo, él no, por lo menos hasta anoche, no dio ninguna versión, ni una opinión sobre el grupo del Olimpia. Lo que me decían él, por la necesidad que tiene Olimpia. Yo le consultaba, le decía, yo lo pongo a Richard y a Ramón Martínez, y esta persona me decía, no lo descartes a Tobías Sanabria. Mira que... ¿Qué clase de jugador, Dani, Johnny, a Tobías Sanabria? ¿Qué clase de jugador? Porque él no buscó mucho la pelota.
Yo vi que tuvo movimientos ofensivos, en algunos hasta tuvo un remate, pero no le saco la ficha todavía qué clase de jugadores. No, es que no. Yo creo que tiene buen pase, Federico. Buen pase. Rapidito. Sí. Rapidito, con velocidad. Pero siempre lo que se vio él, viendo un poco esa inseguridad, que es normal, ¿verdad? Cuando uno debuta, es que buscó siempre el pase corto, pero igual sin daño, pero después por lo menos cuando se le esforzó un poco más ya se encontró con muchas adversidades en sus decisiones principalmente, ¿verdad? Sí. Pero jugó bastante cerca de la línea ofensiva. Parece más, si hacemos la división de que alguien es mixto, parece más de arriba, pero sí lo que ustedes marcaban, yo creo que tenía la confianza muy condicionada y eso se nota más en ese tipo de jugador, porque el que es achetiza puede maquillar más. Es como que aunque llegues un segundo tarde, pero vas y vas a decir llego tarde. Y el otro, vos no sabes, el famoso había sido que tiene buen pase, traslado. Pero yo creo que en algún momento del segundo tiempo como que quiso descargar más cuando se quiso animar. Ahora, lo que vos decías, Johnny, y se da esta particularidad, al no haber un técnico fijo en la semana de Aureliano Torres y ante la todavía no asunción de Martín Palermo, cuando vos decís que Prato se siente más cómodo jugando por detrás del 9 como lo hizo en el segundo tiempo con Hugo Fernández, porque uno diría ante esta adversidad del Olimpia, bueno, pedirle a Prato que él juegue 9 y colocar a un quinto volante o a un media punta, o ya está resuelto de que no, Prato va a ser el que juegue detrás del 9 cuando no es que Olimpia tenga un 9 para decir no, este es el jugador que hará la dupla ideal con Prato. No, me parece, Daniel, que al no tener ese 9 disponible, se le podría pedir a Prato que repita lo que fue su tarea en este partido contra el General Caballero. Hablo más bien ya para el futuro, para lo que tiene que ver próximos partidos, con los 9 recuperados, con Bruera en buenas condiciones. Si por allí Olimpia llega a conseguir, cosa que a esta altura es muy difícil conseguir un 9 para este periodo que se cierra el próximo viernes, darle la posibilidad a Prato que sea el acompañante del centro delantero. No sé cómo va a encarar Olimpia este partido contra Cerro Porteño, si, así como decís, se le agrega, ¿por qué no un delantero más? Pero que no sea un 9. ¿Me explico? Claro, es que mira que justo de él hablamos mucho ayer, pero si vamos a la realidad, cuando se lesiona Derly González, el que entra es Hugo Fernández, pero el ingreso de Hugo Fernández hace que Arrúa pase a jugar como un enganche mucho más explícito, y así llega el gol, el muy buen pase de Arrúa para Prato. Cuando se lesiona Arrúa, algo que dijimos ahí en tiempo real, en la recta final del primer tiempo, ya en el segundo tiempo el que jugó más de 9 fue Hugo Fernández y luego Prato. Es una cuestión de invertir, porque cualquiera con ese 11 diría, Hugo Fernández es el que va a jugar como ese quinto volante, el primer 1 del 4-4-1-1 y Prato el último 1. Pero tranquilamente en la cancha pueden revertir como lo hicieron en el segundo tiempo contra General Caballero. En algún momento del relato Bruno decía, miren dónde está Prato, decía, casi el medio campo para recuperar la pelota, y dice que esa es la tarea que a él le gusta. Él se siente cómodo haciendo ese trabajo. Lo que pasa es que, a ver, supongamos que Bruera es el de Nacional, de hace 2 años. Allí sí uno puede decir, no, Bruera es el 9 y al no estar Rúa, al no estar Derlis, que Prato haga eso. Acá es la inversa, al no tener a un 9 consolidado, es como pedirle a Lucas, por favor, el menú que me nombró Johnny, y no por los chicos, pero cuando me dijo lo de Aaron Páez, que ya lo vimos en un partido clásico, me parece justo, le había costado mucho, un partido importante, y lo de Parsajú, que no Parsajú también me parece que fue un clásico, minuto. Entonces estamos de acuerdo, Johnny, que por ahora tendría Prato que ir un poco más hacia adelante, ¿verdad? Claro, que haga esta tarea que no es que le molesta, pero se siente más liberado, se siente mejor acompañando al centro delantero. Y me parece que Federico va a entender perfectamente él
la necesidad que tiene el plantel de sacar un resultado positivo, y si eso significa poblar el mediocampo, poner varios volantes o poner extremos y que él sea el receptor de las pelotas, porque Olimpia en algún momento dado levantó el esférico en el partido contra General Caballero y no encontraba al delantero con físico. Aguantame, Johnny. Pregunta acá, por favor, importante. ¿Puede haber algún refuerzo más en Olimpia que pida Martín Palermo, Ever? Insecticidas voladores en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Con el sello de garantía base. Vení a comprar en Bristol, aprovecha y arma tu combo enamorados con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A05 más smartwatch, ahora solo 17 cuotas de 129.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sabores para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Con cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. 12:57. ¿Qué sabes, Johnny, si hay un pedido más de Palermo o la directiva quiere traer algún refuerzo más? Sí, de hecho la directiva, Bruno, sigue en búsqueda del zaguero central. El técnico también está de acuerdo en ampliar el plantel en ese sector, porque el volante central ya está Matías Vera, se le agrega también al joven Freddy Noguera que viene para el plantel principal, y hay que buscar el volante central. Pero también me comentaban que no se descarta, si hay tiempo, de ir por otro 9. El tema es dónde conseguir un centro delantero a esta altura. Hoy estamos martes, el viernes cierra el libro de pase, hay que hacer un trabajo rapidísimo. Me decían que lo del defensor central se puede dar en los próximos días. Veremos si esto se confirma y sería extranjero, porque en el plano local candidatos ya no existen. Todos ya tuvieron... ¿Central por derecha o por izquierda, Johnny? A ver, a esta altura el central, mira que a Olimpia le costó, Bruno, la pareja Benítez Barreto tuvo problemas, Benítez tuvo que ir al sector izquierdo y ese es la zona más sensible. Evidentemente un zurdo. O si no es zurdo, alguien que se pueda adaptar a ese puesto. Claro, evidentemente la salida de Mateo Gamarra no le benefició para nada a Olimpia por el tema del acomodo de los centrales, de ir a la izquierda. Entonces, lo más natural sería buscar uno zurdo, ¿verdad? Para poder tener uno de ese perfil. Pero ahora se maneja así con Saúl, con Barreto, con Benítez, que tienen que cambiar de perfil. Exactamente. Se cambió el perfil a Hugo Benítez y también le cuesta a él. Saúl me parece que el que puede venir a solucionar ese inconveniente del sur, en este caso del central, por el sector izquierdo. Bueno, presentación de Palermo, mucho trabajo, mucho por conocer, y no sé si ya dijiste el probable 11 ahora hacía vuelo de pájaro, como se suele decir, que pueda poner. Me llamó la atención que ayer decías en peligro de gol mientras aguardabas a Palermo en el aeropuerto,
que por ejemplo Tucu Salazar podría ser titular porque lo conoce, es argentino, copero. Y no da lo de Paraguas. El tema es que Paraguas tampoco hasta ahora no rindió. Pero no le dio ninguno todavía. Sí, pero vio los 5 partidos, Bruno, de Olimpia seguramente ya Palermo. Y el cuarto Tucu tuvo una actuación protagónica también. Sí, pero... Está claro que está el plus de conocerle de San Lorenzo. ¿Qué otro puede ser conocido Palermo? Huguito Fernández, Defensa y Justicia, en su momento. Seduce mucho eso a los técnicos que vienen afuera, pero también estaba hablando, puede haber tenido una charla con Cáceres. Yo ayer decía a Johnny que viendo que el equipo se tiene que armar de atrás para adelante, podría poner dos extremos bien defensivos, a los propios 2 laterales, a Espínola con Tuco a la derecha, con la fortaleza de Cerro ahí, en el medio Ortiz con Vera, después adelante como extremo a Cardoso. Lo que decías, Federico, vos también el tema de Román, que lo conoce Aldo Civi, ¿verdad? Entonces, por ahí también viene esa situación que nos decía Johnny, que fue así, ¿verdad? Pero no puede jugar como defensor central, no jugó nunca Román, ¿verdad? A veces se suele meter. ¿Porque estatura tiene? Sí. Cuando es zurdo. Cuando Nacional tenía que cerrar algún que otro partido, él se metía y metían a otro lateral bis. Por ahí podemos tener alguna sorpresa por ahí también. Yo creo que va a depender mucho también cómo declare Palermo, ¿verdad? Yo me acuerdo de cuando vino acá Aguirre y se hizo ese une con flecha con lo de Tucu, porque creo que coincidieron en San Lorenzo. Y jugó mucho Aguirre con Tuco en San Lorenzo. Claro, y Aguirre era titular. Y esa vez vos sabés que hasta medio que por educación al que preguntó le dijo sí, pero o sea, demasiado se notaba que no tenía mucha idea y tampoco quería esforzarse a miren, yo no voy a venderle no algo lo valoraba a Otálvaro también, siempre recordamos el tema de llegó y dijo, cuando dijo ahora voy a conocerles. Qué querido Otálvaro había sido. Salcedo, por ejemplo, dejó un nombre en el fútbol argentino. Él jugó con mucha regularidad. Muy bien. Pero también está volviendo de... O sea, el armar el equipo más que nunca rompe cabeza. Pero, y con técnico nuevo. Pero Saúl, ahora viendo cómo funciona la defensa de Olimpia, más allá de aún de la poca actividad, yo creo que puede ser número opuesto. Y lo más lógico es que Palermo recurra a los más experimentados, a los que ya están, porque se sabe perfectamente está Cerro y el clásico tiene sus características. Al físico, ¿se entiende lo que digo? Capaz que Barreto sea por el físico el que juegue con Salcedo, Román, y ahí la situación de Richard, derecha, a lo mejor Martínez, no, a lo físico, a la fuerza. A la fuerza, sí. Va a recurrir a eso, a un equipo, pero un equipo con presencia física, no livianitos. Sí, creo. Y es lo más probable, porque si uno va a ver un poco lo que pasó, los antecedentes, se va a quedar Palermo viendo todo lo que de Olimpia con el primer tiempo contra Nacional, ¿verdad? Que fue lo más cercano a un fútbol con mejor rendimiento, ¿verdad? Aguantame, Johnny, un segundito. Félix Torres, el tanque, ¿cómo te va, Félix? ¿Qué tal, Bruno? Saludo ahí a tu compañero. Un gusto hablar contigo. Gracias por estar al aire, Félix. Contanos la historia. ¿Cómo lo conociste a Palermo o cómo te conoció él? Sería la pregunta, ¿verdad? Pero estudiante fue, ¿no? Sí. Estudiante. Y sí, yo en el 92, mitad de año 92, estuve jugando en Mandillú, de Corriente. Estudiante de La Plata me compró Mandillú a Estudiante. Fui a La Plata a jugar por Estudiante. Y bueno, ese año salía la Brujita, Verón, Palermo, 1, 2, 3 jugadores que llegaron a hacer figura. Y nosotros, antes de la práctica de fútbol, digamos, que hacíamos los jueves, nos vestíamos todo y salíamos a sentarnos en la grada, ¿no? Esperando al profe para que iniciemos el entrenamiento, ¿no? Y ahí viene Palermo, flaquito, alto, tenía cabello largo, atado, y se sienta al lado mío y estuvimos charlando ahí y me pregunta cómo yo cabeceaba bien, ¿verdad? Y saltaba bien, ¿verdad? Entonces yo lo expliqué cómo yo practicaba para poder tener ese cabeceo, ese salto, todo eso, y ahí hablamos con él, ¿verdad? Y ahí yo lo conocí, después de muchos años lo vi en Boca, en todos lados,
siendo uno de los mejores cabeceadores del mundo, digamos. Pero él reconoció eso públicamente alguna vez, Félix. Sí, él no dijo mi nombre, pero un paraguayo que habló con un paraguayo que jugaba cabecea muy bien, y yo creo que por mí, ¿verdad? Que él dijo, ¿no? Que aprendió mucho de mí el movimiento del cabeceo, ¿no? Porque cada jugador tiene un don de fútbol, ¿no? De saber patear, de saber saltar, de driblear, ¿verdad? Y cabecear, ¿verdad? Entonces yo le dije cómo practicaba, el don tenía, ¿verdad? De cabecear bien, ¿verdad? Pero la perfección te daba la práctica, ¿no? Y bueno, yo creo que él habrá escuchado mi mensaje y habrá practicado, pero el don de saber cabecear lo tuvo ya desde chico, ¿no? Sino perfeccionar el cabeceo, ¿verdad? Porque yo practicaba mucho para perfeccionar, digamos, el cabeceo, porque yo venía en mi casa después de la práctica y ponía, como siempre digo, ponía una pelotita por una planta de mango y comenzaba a saltar hasta alzaba eso. Y otro es para perfeccionar la colocación de la pelota al arco, invitaba a un amigo detrás del arco y me tiraba, y eso me daba la perfección de dónde ubicar la pelota en el arco. Y Félix, eso lo expliqué yo a él, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un libro de Titán que él hizo, el Titán, y ahí mencionó al paraguayo, ¿no? Félix, el tema nominación de Palermo como técnico, vos como referente, exjugador del Olimpia, de la selección, ¿cómo ves su nominación? Para mí viene un mal momento porque Olimpia no está bien en todo sentido, ahora va a haber elección de presidente, económicamente no está bien, y tampoco hay jugadores. Para mí, un técnico para llevar un equipo adelante tiene que tener valores, ¿no? Tiene que tener jugadores, porque él puede mejorar, pero yo en este momento le veo difícil que él mejore mucho con este plantel que tiene, ¿no? Es muy poco jugadores tiene Olimpia, de nivel. Bueno, le deseo, porque es un buen tipo, que hablé muchas veces con él, le deseo lo mejor a Palermo, que venga a hacer buen trabajo y que demuestre lo que él sabe, ¿no? Pero como te digo, mi opinión es viene un mal momento, ¿no? Pero qué fuerte, o sea, no hay plata, no hay jugadores, llega en un mal momento. Que yo sinceramente no esperaba la crudeza de tu declaración. No sé si, muchachos, ustedes también. Yo sí, porque primero que Tanque siempre... Bueno, porque esperaba que digan no tiene jugadores, sabemos es que no, es que Tanque siempre fue así. Que llega en el peor momento. Es que estamos hablando de cómo va a ser un equipo Palermo. Pues me extraña, Federico, no te sorprende que diga que no tiene jugadores. No, porque claro. Los exjugadores pues no quieren hablar de este tipo de cosas. Últimamente algunos están hablando, otros dicen... Yo creo que el Tanque lo hace hasta está bien, no digo que habla sin caser, hasta por aprecio a Palermo, capaz que diga que no es el momento también para un técnico como Palermo, ¿verdad? Pero es cierto, estamos hablando, ¿a quién pone en el medio campo? Que Prato ahorita juega con un 9, pero no hay 9. Estamos hablando en la defensa, ¿quién? Si puede venir un central antes del viernes. Que los zagueros no se le acomodan. Se lesiona a Derli, Arrua no va a estar. O sea, dentro de lo que tenía Félix, poco tiene Olimpia, ¿no? Vemos todo lo mismo, creo, en estas primeras 5 fechas. Yo hablo la jerarquía de los jugadores, nada más. Hay jugadores, eso sí. La jerarquía es lo que estoy hablando, de que Olimpia en este momento tiene jugadores jóvenes que están saliendo y no tiene 2, 3 muchachos que de jerarquía, ¿verdad? Solamente está Ortiz, Del González, lo que para mí puede hacer la diferencia, ¿no? Todos sabemos que Richard Ortiz es un jugador ya de años, ¿verdad?
no juega continuado los partidos. Un referente importante, pero yo creo que Olimpia le falta jugadores de jerarquía. En ese sentido te digo, si es jugadores tienen que tener, ¿verdad? Pero de jerarquía, ¿no? Sacamos una duda, Félix, porque hasta ahora y fue un jugador, bueno, vos fuiste un gran cabeceador, un jugador de movimientos muy especiales. Este jugador Bruera, que Nacional hacía goles de todos lados, y en Olimpia no, con innumerables inconvenientes físicos, lesiones, parate. ¿Es un jugador importante o pensás que es uno más dentro de lo que el hincha de Olimpia en un momento se pudo hacer la idea de quién llegaba a jugar como 9 ahí del equipo franqueado? Te digo una cosa, hay, como me dijo un técnico anteriormente, un técnico antiguo, hay 3 clases de jugadores, ¿verdad? Hay jugadores para equipo chico, que en equipo chico hace maravilla. Hay jugadores para equipo grande y hay jugadores para selección. Bueno, ya está. El jugador de equipo chico va a la grande y no hace nada, ¿verdad? Sí. Y el jugador de la grande, capitán, todo lo que presente, en la selección no hace nada. ¿Me entiendes? Y yo creo que este muchacho es así. En Nacional hacía todo, pero se fue en un equipo grande y ya es otro ¿cómo se diría? De jugar de otro modo, ¿no? De que ya él no depende de él, sino depende de todo, ¿verdad? Porque la exigencia que tiene Olimpia, Cerro Porteño, los clubes más grandes, es muy grande. Yo te digo muy grande porque nosotros íbamos a jugar un clásico, teníamos que ya 20 días concentrarme en ese clásico y donde te vas a la calle te decía hay que ganar el clásico sí o sí, todo eso, o partido importante o Copa Libertadores, ¿verdad? Entonces a veces hay jugadores que no están para eso, ¿no? Para confrontar, digamos, la realidad del equipo grande, ¿verdad? Entonces yo creo que ese le está faltando a este muchacho. Feli, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Listo, Bruno, un abrazo y saludo a todos. Gracias. Vamos a BCTV urgente. Atención, señores. ¿Qué dice el título, por favor, Fabio? Está caliente el Senado en estos momentos. Tema Katia González. Sí, se está por tratar el tema posible expulsión de Katia González. A ver, están llegando los representantes. Está Fiona Aquino. Vamos al audio, por favor. Comisión permanente. ¿Hace cuántos minutos ingresó oficialmente esto, doctor? 4. Hace 4 minutos. Bueno, ingresó entonces de manera oficial este pedido en contra de la senadora Katia González. Es lo que nos confirmaban también hace unos minutos algunos parlamentarios colorados. Pedido de pérdida de investidura en contra de esta senadora de la oposición, puntualmente a las 13:09 aproximadamente. Entonces es que ingresa esto de manera oficial y lo que comentábamos hace rato, toda una camada, podríamos decir, de parlamentarios colorados, cartistas y también liberales que ingresaron justamente para presentar este documento de manera oficial. Vamos a intentar nuevamente con el secretario para que nos dé nada más los detalles de esta presentación. Doctor, ¿quiénes ingresaron o quiénes vinieron hasta la Cámara para presentar este pedido? Lastimosamente yo no pude ver quiénes son las personas que entregaron el pedido porque estamos en reunión con el presidente Soroka y con el ministro de Economía y Finanzas. Así que personalmente yo no recibí la nota, sino que me hicieron llegar los funcionarios de la Comisión Permanente. Las palabras entonces del secretario general, la senadora Zenaida Delgado, que ingresa también entonces a esta reunión entre los parlamentarios colorados, cartistas y ya algunos miembros del Partido Liberal y por supuesto también los senadores supuestamente independientes que ya en su momento también se acoplaron a esta bancada cartista. Es información oficial entonces, Jenny, ya se presentó de manera oficial este pedido en contra de la senadora Katia González y lo que nos decía el líder de bancada, Basilio Bachi Núñez, es que ellos estarían conversando al salir de esta reunión con el presidente, en este caso de la Comisión Permanente, el senador Colin Soroka. Seguimos con el audio. Atención, está muy
muy candente todo esto, muy fuerte, pedido oficial de desafuero, y lo que están explicando acá es que hay voto del cartismo y hay voto de senadores del Partido Liberal afines, dicen, el cartismo. Seguimos con Fiona, por favor. Vamos a tener acceso a este documento, pero sí le consultábamos a otros parlamentarios y ya nos confirmaban que había llegado este pedido y que era un pedido de pérdida de investidura en contra de la senadora Katia González. Ese es el término que se utilizó según lo que escuchábamos. Bien, Fiona, en un momento volvemos contigo apenas. Seguimos. Seguimos. Ahora entran con deportes. Bueno, si le podemos llamar a Fiona que nos pasen limpio de esto. Oficiales. Sí, pedido oficial. Acaba de ingresar a mesa de entrada el pedido oficial de pérdida de investidura de la senadora Katia González en el Congreso, que se debe tratar en las próximas horas o en los próximos días. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen, recién hecha desde 1912. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte. Volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Venta libre en farmacias. En Sueño Lar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en somieres, livings y muebles nacionales. Más 10 cuotas sin intereses y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank, con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR, con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Además, comprando contigo Money tenés 15% de descuentos en todas tus compras, y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. ¿Quién está, muchachos? Vamos a ir a lo de Cerro, lo de Totina Amarilla. Estamos dentro limpia, Cerro, tantas novedades. Hay que decirlo de Totina. Que dejó la nota con Robert Harrison. Claro. Mira que él... Qué bien que lo hayan confirmado, perdón Dani, que te interrumpa, qué bien que lo haya confirmado ya a Carlos Jaraza ayer para que no haya manoseo. Es que hubiera sido un desacierto total, porque ahora, este es un proceso que se dio a los tumbos y lo reconocen todos. Como era optimismo moderado, había citado el propio Pablo Rosso cuando dijo primer punto era evitar un papelón, desde lo que es el golpe de realismo. Pero está bien que haya confirmado, porque ayer el propio Jara Xavier como que dejaba ese manto, porque viste que se ponen en las cláusulas, si se clasifica directamente, automáticamente hay una renovación desde ese sentido. Yo iba a lo otro también. Yo pensé que iba a ser más capaz optimista. Capaz hizo así nomás porque no era para ir a participar, claro, y, pero era así. Y evitar la goleada, como dicen, pero sin tener una proyección o un objetivo real. Pero no, yo iba al tema de que yo pensé que iba a ser más optimista el presidente de la APF con el tema de la sesión, porque hay que decirle a la gente que aunque ya sean Juegos Olímpicos, sigue siendo un evento que no requiere obligación de la FIFA, pero se realiza en medio de las vacaciones. Los torneos todavía no arrancan en ese Está sentido. Fiona, no, por favor, vamos al audio, a BCTV.
Los nombres de las personas que están firmando para poder despojar de su investidura a la senadora Katia González. Veíamos, por ejemplo, el nombre del senador Nano Galaverna, el sello de la senadora Zenaida Delgado, veíamos a Dionisio Amarilla, Carlos Núñez Agüero y otros parlamentarios que también se adhirieron directamente a este pedido de pérdida de investidura. Estaba también la firma de la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega. Es decir, ya tenemos la confirmación entonces de que operaron en conjunto las bancadas de Honor Colorado y también una de las bancadas liberales para apoyar este pedido de pérdida de investidura, pero la lista de los firmantes, por supuesto, es mucho más larga. Solamente tuvimos acceso a estos primeros nombres y también el senador Hernán David Rivas también firmó para apoyar esta iniciativa de despojar de su investidura a la senadora Katia González. Lo que estamos todavía tratando de averiguar, Jenny, es para cuándo se convoca a esta sesión extraordinaria, porque esto se dio de manera muy rápida. Ingresó el secretario general, entregó este documento y esto es algo que se está debatiendo a estas horas aquí en la presidencia de la Cámara Alta del Congreso. Veíamos a una gran cantidad de parlamentarios colorados, cartistas, que ingresaron con los liberales para definir esta situación. Lo que ya nos dijeron es que en minutos más nos van a convocar para hacer el anuncio de forma oficial. Vamos a acercarnos al senador Nano Galaverna. Senador, ¿cuáles son las causales que pusieron en este pedido? Enseguida, al terminar la reunión, se está hablando ahí adentro. Al terminar vamos a salir a una conferencia de prensa. ¿Sí? ¿Cuántos votos van a pedir? No. Para hoy no. Vamos a ver qué se decide. Permiso, paso al baño un ratito. Bueno, quiere ingresar al baño, dice el senador Nano Galaverna, que salió un ratito de esta reunión para hacer sus necesidades, pero ya ingresaba nuevamente él y dice que van a tener una conferencia de prensa recién cuando termine esta reunión, pero la información ya está confirmada. Jenny, ingresó este pedido de pérdida de investidura en contra de la senadora opositora Katia González y los firmantes son tanto cartistas como liberales, entonces, los que estarían apoyando esta iniciativa. ¿Cuáles son los argumentos que presentan, Fiona, para retirar la investidura a la senadora González? Todavía no tuvimos acceso al nivel acusatorio oficial, Jenny, pero de acuerdo a lo que ellos estuvieron mencionando en las últimas semanas, van a utilizar, por ejemplo, el comisionamiento de este funcionario, José Luis Torales, que recordemos que originalmente él es funcionario de la Contraloría General de la República, pero que ya desde hace varios años trabajaba aquí en el Congreso Nacional, primeramente en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores, porque lo que decían desde este sector oficialista es que supuestamente Katia González utilizó sus influencias para pedir el comisionamiento de este funcionario y también lo que alegaban es que esta misma persona cobraba 2 salarios, doble remuneración, pero lo que ellos evitaban decir es que esa doble remuneración supuestamente se daba porque él cobraba su salario íntegro de la Contraloría y cobraba la bonificación nada más aquí de la Cámara de Senadores, algo que está completamente permitido de acuerdo al artículo 72 del PGN, en este caso del 2024, pero esto es algo que de hecho está desde siempre en todas las leyes que se van promulgando del presupuesto general de gastos de la nación, que el comisionamiento es una figura totalmente permitida y esto mismo lo avaló también el Contralor General de la República, Camilo Benítez, hace unos días en algunas conversaciones radiales también. Y el otro caso que también utilizarían como una de las causales es el de la funcionaria Soledad Blanco, porque de acuerdo a la denuncia de este sector cartista, ella habría viajado al exterior y de acuerdo a su orden de trabajo, supuestamente ella desempeñó algunas funciones, algunas tareas para la senadora. Esas son las principales críticas, las causales que ellos estarían incluyendo dentro de este nivel acusatorio, pero reiteramos, todavía no tuvimos acceso oficial más que poder confirmar los nombres de algunos de los firmantes, Jenny. Colin Soroka se reúne a esta hora con quiénes, Fiona.
Y algunos de los que pudimos ver antes de ingresar son, por ejemplo, el senador Basilio Bachi Núñez, el senador Nano Galaverna, veíamos a Armelinda Alvarenga, Zenaida Delgado, que también que estuvo ingresando, y Berlis Maidana, que ingresó después de haber dicho que no sabía absolutamente nada, si es que se iba a presentar, si es que no se iba a presentar, pero también ya se encuentra a estas horas reunido con el presidente de la Comisión Permanente, Colin Soroka. En términos de reglamentación interna de lo que es la Comisión Permanente, ¿podría convocar en las próximas horas Colin Soroka a una sesión extraordinaria o debería de convocarse primero a una ordinaria y ahí tratarse la posibilidad de convocar a otra sesión dentro de ese mismo día? Y el presidente, en este caso la Comisión Permanente, tiene la obligación de convocar a una sesión extraordinaria del Senado en caso de que este pedido tenga más de 12 firmas, que de hecho es lo que ya pudimos confirmar, que esto efectivamente se trata de más de 12 firmas. La Constitución Nacional es muy clara en ese sentido, Jenny, dice que el presidente de la Cámara Alta, en este caso, o de la Comisión Permanente, deberá llamar a una sesión extraordinaria, por lo que él está obligado a hacer esta convocatoria, pero lo que todavía debemos definir es para cuándo va a ser esta convocatoria, si va a ser para esta misma jornada de martes o si es que ellos pretenden darle otro día y otra fecha. Esto en teoría debería estar incluido ya en el pedido oficial, pero todavía no pudimos tener acceso a ese pedido oficial, más que la confirmación de que esto ya se presentó oficialmente aquí en la Cámara Alta del Congreso. Reiteramos, Nano Galaverna, Zenaida Delgado, Dionisio Amarilla, ¿y quiénes más firmaron esta nota presentada hace minutos? El senador Carlos Núñez Agüero, también el senador Hernán Rivas, algunos de los nombres que pudimos ver que estaban dentro de estos parlamentarios firmantes del pedido de investidura en contra de la senadora Katia González. En unos minutos volvemos contigo, Fiona Aquino. Esto ocurre a esta hora en el Congreso Nacional. Se ha oficializado entonces el pedido de pérdida de investidura de la senadora Katia González ahí en el Congreso Nacional. Hacemos una breve pausa y seguimos. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, murcuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Bueno, recapitulemos, señores. Sí, Johnny. Juanma, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, empecemos por lo de tema de los sub-23, el tema Luis Totín Amarilla. Tenemos que cumplir con el servicio internacional OBI. Yo ya tengo a mano, creo que Fabio tiene ya el tránsito, la noticia destacada. Aguantame, Juanma, por favor, un segundito. Qué siestita esta, muy movida, con todas las noticias.
va a estar, ¿verdad? No, ya está, Federico. No, pero ahora van a salir los apóstoles, van a salir a dar una conferencia de prensa. No, pero digo, yo y después te digo lo deportivo, lo nuestro. No, y después te digo lo del tribunal, me dijeron que sin precedente la sanción, incluso me exageraron los años, yo no sé. Pero sin precedente la sanción para los dos grupos para las barras. Sí. ¿Y qué se sabe y Robert Harrison no te negó. Dijo pena máxima. Sí. ¿Y los puntos? No, eso yo creo que ya está parado está mayor. Muy decantado. Yo, según mi óptica jurídica, van a aplicar el artículo 7.3. Así es. 73. Es que está en el reglamento. Y ya queda como precedente también para una próxima ocasión, un evento similar. Está bien, tiene que ser el castigo duro para que todos tomen como corresponde este caso, porque realmente lo que ocurrió fue demasiado grave. Y si hay que caerle con todo a esa gente, pues que se le caiga, y si es de por vida, mejor todavía. Por fin la gente igual la vez pasada se fue con su familia, mucha gente hasta festejó el hecho de que pudiera ir con mucha tranquilidad, porque sin esos vándalos... No te encontraron ahí que te pida plata, que te robe, ahí a 2 cuadras de la cancha, ¿no? La gente alentó como hincha, ¿verdad? Pero sin... Y como decimos, miró el partido. Los otros no ven el partido. Bueno, vamos a los servicios, por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, fútbol internacional. Atención, señores, atención. Partidos para hoy, 5 de la tarde. Copenhague, Manchester City. 5 de la tarde, Leipzig ante el Real Madrid. Hoy, fase previa de la Copa Libertadores 21-30, Defensor Sporting, Puerto Cabello. Mañana, 5 de la tarde, PSG Real Sociedad, 5 de la tarde, Lazio Bayern, 21-30, Melgar Aurora. Después tenés Liga Argentina, Calcio, impresionante. Hoy juega la cantidad Independiente de Central, espera la hinchada del gol de Ábalos que todavía no llega. Maravilla Martínez está brillando en Racing. Ayer le ganó 4-0 Racing a Newell's. Gustavo Costa en este momento es ídolo de multitudes. Cómo va todo cambiando, ¿verdad? Pero se merece Gustavo. Incluso Gustavo dijo que pidió por Maravilla porque lo vio en aquella final que le ganó Libertad a Guaraní. Si nos ganó la final. Nos ganó la final, dijo. Sí. 21-30 para el jueves. Nacional de Paraguay versus Aucas. Aucas ganó el partido de 1-0 y después tenemos un sinfín de partidos de Europa League. Cerramos el servicio internacional. Edgar con 10 menciones. Juanma está en línea. Federico tiene un anticipo que hacer. Hay una distancia, hermano. Fuerte. Acá, fuerte. Prepárame nomás ya exclusiva hoy. Cerramos el servicio. Cumplimos 10 menciones. Estamos un poco atrasaditos. Está Fabio también. ¿Por qué estaría medio dormidito? Parece que está. Acordate que estamos en YouTube, hermano, y vos estás de piripiri. Estoy medio mareadito. Parece que mi colesterol se fue a llevar la mierda. No, en serio. No, tranquilo. Vos sabés que estoy medio... Cuídate, Ariel. Y parece que hay que cuidarse el Sos relator olímpico, hermano. No, pues ya terminó la... Sí, lo hice. No. Sí. No, tranquilo, no pasa nada. Dale, Obi. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los bollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus bollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con hierba mate Indega, pantano, limón. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco. Hacelo diferente. Tres Leones
te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Cesó un poco la lluvia, pero por supuesto que está anunciado que se vengan más precipitaciones en todo el país, y hay que tener mucho cuidado en zonas conflictivas, como siempre, Fernando de la Mora, Bartolomé de las Casas, zona de la municipalidad de Lambaré, por supuesto el puente de ahí, Lambaré, el arroyo Lambaré, que está ahí siempre con sus dificultades, a tener en cuenta eso. Eusebio Ayala, Boyani, hace rato llovió unos 10 minutos y... Hoy estaba bravo. Sí, impresionante el raudal que se tuvo, así que a toda esa gente a cuidarse. Y les cuento que una zona en donde hay mucho tráfico en estos momentos es la zona de Brasilia, entre España y Mariscal López, como para ir hacia la zona de Avenida Cubichet. Una vez que se cruza Brasilia, viniendo de España, cruzando Mariscal López, ya pasa a ser Avenida Cubichet en este caso. Y atención en esa zona, en el semáforo es muy corto ahí, es una zona en donde hay mucho tráfico en estos momentos. Y no te olvides pasar por tu Puma Energy para recargar energía y también tu tanque de combustible. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro, y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 12 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizadas. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Y retornó a nuestro país la selección paraguaya sub-23, campeona del preolímpico que se disputó en Venezuela. Hablamos con uno de los protagonistas directos. Estamos hablando de Ronaldo de Jesús, todo lo que sintió, la llegada, el reencuentro con la familia. Lo escuchamos al zaguero de Cerro Porteño. Tuvimos que remarla desde abajo, pelearla hasta el último. Nosotros en ningún momento bajamos los brazos, seguíamos luchando. Obviamente que gracias a la confianza del profe también que nos dio a todos los que estábamos ahí, nos generó esa confianza. Y a mí en particular, obviamente que me siento orgulloso del trabajo que hice y de poder aportar obviamente a nuestra selección. En llegada a la selección llegó el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison. Hablamos con él también de lo que ha significado todo esto y atención que lo confirma en el cargo para los Juegos Olímpicos al profe Carlos de los Santos Jara Zaguier. ¿Jara Zaguier va a dirigir los Juegos Olímpicos o Garnero tiene la intención de hacerlo, presidente? No. Carlos Jara Zaguier es el entrenador de la sub-23 y él va a dirigir con todo este cuerpo técnico en las Olimpiadas de París. Y también vamos a ir cerrando, pero nos confirmó que contra Rusia se va a jugar el partido amistoso fecha FIFA el próximo lunes 25 o martes 26 de marzo. Cerramos hoy. Lo más probable es que nosotros hagamos un partido nomás en marzo. ¿Sería contra Rusia? Está por ese camino. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Está hablando el presidente de la comisión permanente, Colín Soroka, lo escuchamos, inminente expulsión de Katia González del Senado. Simple mayoría de votos de los miembros presentes, ese será el primer punto, y el segundo es el nivel acusatorio. Teniendo estos dos, para convocar mañana al pedido de 11 colegas, hemos decidido convocar para mañana la sesión. No hace falta convocar la comisión permanente para que esto pueda ser... No, porque yo he recibido el pedido de 11 colegas y eso es... Estoy obligado a llamar a la extraordinaria. Eso es otro tema que todavía yo acabo de recibir este pedido de los 11 colegas para el tratamiento el día de mañana con los dos puntos que acabo de mencionar para lo que van a hacer en el orden del día. ¿Cómo? ¿Usted acompañará? Yo ahora voy a leer el nivel acusatorio que acabo de recibir. Siempre actué de esa manera, y lo cual mi decisión lo voy a dar mañana. 10 de la mañana, y el reglamento que establece, porque el 20 de diciembre se había establecido 30 votos para la expulsión de un senador. ¿Se va a cambiar eso? Ese es el pedido que se hace. Yo quiero darle la palabra acá de mi parte es hasta ahí estoy yo. Luego está... Para que los parlamentarios que están fuera del país puedan llegar para esta sesión extraordinaria, senador. Ustedes saben que tenemos una extraordinaria ya hace muchos días que es convocada para el día jueves, donde se va a tratar también la pérdida, o sea, el desafuero de un senador también, que es el senador Rivas. Ya deberían estar aquí entonces yo creo que ya deberían estar, por eso yo di tanto tiempo para lo que es la pérdida el desafuero del senador Rivas. Bueno, hoy decían, por ejemplo, que Penner estaba fuera del país y posiblemente esos parlamentarios también. Ellos ya sabían, y fue cuando yo se había propuesto entre los colegas una extraordinaria del Senado, ya era calculando también con la fecha de viaje que estaban acá en Cámara, ¿verdad? El día que cambiaron el reglamento, cuando subieron a 30 votos los necesarios para la pérdida de investidura, también establecieron que solamente por mayoría absoluta de 2/3 podían volver a cambiar ese reglamento. ¿Cómo van a compaginar viendo que no tienen esos 30 votos para ese tiempo? Yo me aboco exactamente a lo que es mi función con relación a esto, ¿verdad? Lo mío, yo no soy la parte acusadora de esto, ¿verdad? Entonces, por eso le cedo la palabra a los que presentan hoy el pedido de pérdida de investidura de la senadora Katia González. ¿Va a ejercer como el fiscal acusador en este caso? ¿Cuáles son las causales que están presentando? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes al pueblo paraguayo. Creo que por fin el Congreso de la Nación Paraguaya
tiene la posibilidad Dionisio Amarilla, senador. de la ciudadanía un libelo acusatorio sin desperdicios. Quiero empezar pidiéndole a los señores periodistas que se interioricen íntegramente de cada párrafo, de cada elemento acercado como prueba que a nuestro criterio amerita proceder y por sobre todas las cosas sea tratado en el seno de la Cámara Alta de la República del Paraguay a los efectos de escuchar el descargo de la senadora contra quien hemos encontrado pruebas fehacientes, contundentes e irrefutables que a nuestro criterio, reitero, consideramos podría desencadenar en la pérdida de investidura de ella. ¿Cuánto tiempo le van a dar para defenderse a ella? Nosotros sostenemos de que las pruebas que hemos obtenido gracias a vuestra labor, gracias a la labor de la ciudadanía, que enterado de que una funcionaria cercana a la señora Katia González Villanueva se benefició con un viaje al exterior, la señora Soledad Blanco, quien fuera su candidata a diputada, quien desde el 23 de noviembre al 2 de diciembre estuvo fuera del país. Sin embargo, en esta Cámara percibió su salario y conforme a los documentos la señora Katia González avaló su presencia en el recinto parlamentario. Entonces queremos escuchar de boca de la senadora Katia González si ella rubricó o no rubricó ese formulario y por qué lo hizo. ¿Cuántos puntos tiene el libelo acusatorio? El libelo acusatorio en primer lugar refiere al uso indebido de influencias para favorecer al señor José Luis Torales, cuyo caso ha sido publicitado ampliamente por los medios de comunicación, para favorecer a la señora Soledad Blanco, atentando inclusive contra lo que establece la Constitución Nacional, utilizando a un suboficial de la Policía Nacional e involucrándolo en cuestiones partidarias de su partido, ergo el Encuentro Nacional. Existen pruebas, videos, fotos, mitines, donde el suboficial ha participado como un operador más de la señora Katia González. También la señora Katia González ha inducido a sus subordinados a cometer hechos punibles. Esto está tipificado en el Código Penal. Desde el momento en que ella solicita el comisionamiento del señor Torales, funcionario de la Contraloría General de la República, institución que ha presentado una inconstitucionalidad contra la ley 1626 del año 2000, que por ende se rige por su carta orgánica, sus resoluciones internas. Este funcionario estaba vedado a hacer política, señores. Artificio mediante, la señora Katia González solicita su comisionamiento, queriendo tomarle el pelo a la ciudadanía diciendo, no, comisionado a la Cámara, él deja de ser funcionario de la Contraloría General de la República y ya está facultado a hacer política. Sostenemos nosotros de que este funcionario nunca dejó de ser funcionario de la Contraloría General de la República y que las limitaciones nunca desaparecieron. ¿Incorporaron lo que dice el Contralor General de la República haya dicho o dicen que dijo, que él después lo desmiente, para nosotros no es válido. Y lo que dice el artículo 72 del PGN de este año, senador, que está permitido el funcionario Torales a partir de este año podría haberse beneficiado de esa normativa. En el libro acusatorio se habla de manera taxativa que estamos refiriendo al año 2023, señores. Por eso que es importante que ustedes lean íntegramente el libro acusatorio. Pero el reglamento de la Contraloría vigencia recién a partir de abril del año pasado.
Estamos hablando que la Contraloría General de la República sanciona el reglamento en abril del año pasado y José Luis Turales es funcionario del Senado a partir del 1 de julio. Muéstrame usted dónde está la inconsistencia de nuestro líder acusatorio. Permítame avanzar. No solamente ha inducido al señor Turales, también la señora Soledad Blanco se ha beneficiado de la inducción de la senadora, pues ella es quien firma el formulario F-16. Ella es quien avala la presencia estando en Miami de Soledad Blanco cumpliendo funciones aquí. Y encima pretende engañar a la sociedad paraguaya cuando le da una letrita B, que aparentemente significa virtual, y se olvida que hay una ley que regula en qué momento y en qué casos se podía haber aceptado la virtualidad o el teletrabajo, como explicamos muy bien en el nivel acusatorio. La producción de contenido falso de los documentos está demostrado conforme a los argumentos que hemos señalado. Ergo, la señora Katia González tendrá que explicar cómo, por qué y para qué actuó de esa manera. ¿Podría ser una falta administrativa y no una causal de pérdida de investidura? Simplemente. La Constitución es clara. El uso indebido de influencias, y ustedes saben de que está hablando una persona que en su momento no tuvo la posibilidad de tenerles a ustedes para hacer el descargo, que video editado mediante de un periodista que termina después siendo echado del medio en el cual trabajaba porque se confirmó su modus operandi, perdió en su momento su investidura. En este caso nosotros, los de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico, nos hemos tomado el tiempo de interiorizarnos íntegramente del libro acusatorio. Y no vamos de ninguna manera a convertirnos en agentes de impunidad. Que vaya un mensaje claro ya también para el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Hugo Fleitas. Él está investigado por la justicia. ¿Y por qué en su caso no impulsaron? Él tiene una causa abierta. Los elementos que están en el nivel acusatorio le solicitamos, por favor, que con ese fanatismo que tienen a favor de Katia, se involucren, lo lean porque está calentito. Katia González también se ha beneficiado tráfico de influencia mediante violando la ley 4995 del año 2013 para hacerse con el título de doctora. Lean el libro acusatorio y no me crean a mí, lean la ley 4995. De manera taxativa estipula que una persona que aspira al grado de doctor no puede inscribirse tan siquiera al curso sin acreditar previamente el título de magistrado. No estamos hablando del caso Rivas. No quiera usted que ustedes la tengan a Katia González como su cortesano y quieran mezclar los temas. Estamos hablando de la pérdida. Estamos hablando de la pérdida de investidura de Katia González. Katia González también avaló y participó el cobro indebido de honorarios. ¿Recuerdan ustedes? Documentos, senador, ¿cuántos son en total los que están impulsando esta acción que presentamos? Hoy estamos cerca de 30 votos y van a ser más mañana para cuando se trate. En el reglamento interno, no en el artículo 185. Vamos a basarnos en lo que estipula el artículo 185 de la Constitución Nacional. Mayoría simple. Vamos a darle el derecho a la defensa a la señora Katia González. ¿Cuánto tiempo? Vamos a escucharle todo lo que sea necesario, siempre y cuando el debate se desarrolle de manera respetuosa. Vamos a escucharle a sus abogados si se presentan con ella y posteriormente la Cámara, verá, conforme a lo que hemos conversado entre las bancadas que hemos suscrito este nivel acusatorio, tomaremos una decisión. ¿Por qué no se basan en el reglamento interno que decía que había que esperar 7 días, senador? ¿Por qué esa diferencia? Porque estamos pidiendo la derogación. Son 2 puntos que se tratarán mañana. En primer lugar, la derogación
del reglamento, muy cuestionado, por cierto, por el medio que casi me mete el micrófono en la boca. Y en segundo lugar, era el líder acusatorio de la señora Katia González. Cuando carpeta al acusado, ¿van a elevar otra vez a 30 votos los necesarios para la pérdida de investidura? Señora, usted sabe que la política es dinámica, usted sabe que la política tiene que demostrar de que estamos dispuestos a sumar méritos y no de méritos solamente. ¿Admiten entonces que están interpretando la Constitución Nacional a su antojo, senador? Esa es su opinión, la que estuvo interpretando la Constitución a su antojo, interpelando de manera grotesca a los colegas oficina por oficina, es usted, señora Fiona. Usted es la que se ha convertido en fiscal, es la que se ha querido convertir en jueces y no ha tenido la misma actitud con la señora Katia González, a quienes nosotros hoy, líder acusatorio mediante, le estamos demostrando que no solamente tenía planilleros en la Cámara, sino que documentó de manera fehaciente con puños y letras, estando su funcionaria ausente. ¿Interpretan o no a su antojo la carta? No existe interpretación antojadiza, los argumentos son sólidos. Sírvanse leerlo, sírvanse hacer preguntas sobre el libro acusatorio y no sobre criterios ya formados por ustedes. ¿Y esta simple van a aplicar a otros parlamentarios cuando se los tenga que explicar también, o van a volver a cambiar de postura? Llegado el momento será analizado caso por caso. La senadora Lilian Samaniego se incorpora al bloque de ustedes, senador Basilio Núñez. Cercano al senador. Vamos a tratar de acomodarnos aquí para poder escuchar lo que dice también el senador, que le está cediendo el lugar para poder tener una mejor visión también y responder esta consulta. Senador Lilian Samaniego se suma a esta bancada de Honor Colorado. Tengo que destacar que con la colega Lilian Samaniego estamos conversando con su bancada. De por sí nosotros estamos viendo la posibilidad, hasta con el presidente de la comisión permanente que se está retirando, formar una bancada colorada. La bancada colorada que va a tener 24 a 25 miembros. ¿Que sea una causa colorada esta destitución? No es una causa colorada. Miren ustedes de que yo le solicitaría a la colega Katia González que deje sin efecto la huelga de hambre que está llevando. No va a haber. ¿Por qué? Porque acá dice el artículo 287 de la Constitución Nacional, no se le puede coaccionar al presidente de la República a través de una medida de fuerza. Y en este caso, el presidente de la República hizo un comentario de que se iba a hacer una enmienda a los efectos de que el impuesto inmobiliario vaya destinado a las municipalidades. Entonces, para tratar de distraer la atención, yo le pido a la colega que se centre en su defensa, en lo que está explicando acá el colega Dionisio Amarilla. Ahora, senador, ¿qué le ofrecieron al grupo de Lilian Samaniego para que ellos se acoplen a esta iniciativa? Se hablaba de incluso negociar la mesa directiva para julio de este año. Yo creo que muchos que se apuran ya de la mesa directiva, nosotros conversamos, trabajamos. De por sí, la bancada donde está la compañera Lilian Samaniego, creo que en el 100% de los votos de los proyectos del Ejecutivo han acompañado. Pero hasta la presidencia del Congreso le ofrecieron, esa es la versión que surgió, ¿le ofrecieron o no eso? Entonces ya me quedo sin ser presidente, así que no desconozco. No tenemos candidatura, nosotros no estamos apresurados, estamos en febrero. Imagínense, nosotros no tenemos el reglamento de la Cámara de Diputados que en marzo ya puede elegir. Nosotros vamos a elegir en junio. ¿Qué responden a aquellas acusaciones que dicen que ustedes quieren implementar un plan totalitario y estar en contra de todos los opositores? Por eso también. que está aquí atrás. Una pregunta nomás, senador. Bueno, yo voy a responder. Pasa que acá en el Senado tenemos 10 años de manejo de una mayoría opositora que estaba en connivencia con el presidente de la República anterior. Y me refiero más a Mario Aldo, donde había un presidente supuestamente colorado, pero había una mayoría opositora. Entonces ellos manejaban como quisieron. Gran parte de la herencia del funcionariado acá en el Senado es por ese manejo que se tuvo. Senador, ¿qué opinión tiene? ¿Por quién más van, senador? Por cualquiera que incurra en un tráfico de influencia. Me incluyo yo. Si yo cometo esto, ¿ustedes creen que me voy a salvar? Si Bachi Núñez lleva un policía y le pone la camiseta del Partido Colorado y hace pegatina, ¿qué van a decir ustedes? No me van a defender. Si Bachi Núñez tiene una secretaria, si me deja terminar, por favor. Si Bachi Núñez
tiene una funcionaria y después yo firmo por ella y ella está en Miami, ¿qué van a decir? Caso Remancito, es una potestad constitucional presentar proyectos de leyes. Y el comisionamiento acá no también amparado por ley. Para aprobar su propio proyecto. Está en la Constitución. ¿Dónde está el tráfico de influencia? Si la que acusó aprobó a 2 manos celeste amarilla. Entonces, ¿dónde está el tráfico de influencia? De la misma manera con Hernán Rivas, con Erico Galeano, que también tienen casos sumamente Erico Galeano. graves. Claro. Tráfico de influencia. No, pero Comentame qué caso de tráfico de influencia. Está imputado por asociación criminal. Y está en el Poder Judicial. Está en el Poder Judicial. Le corresponde al Poder Judicial, no le corresponde a la Cámara. No es un juicio político. No es un juicio político. Entonces vamos a agarrarle a todos los opositores que están también. Están cambiando de postura entonces, porque siempre dicen que se necesita una condena para impulsar el Pasa juicio que político. ustedes son los que cambian de postura. Acuérdense que ustedes, vamos a organizarnos, Fiona. ¿Me vas a dejar hablar o vas a hablar vos? Entonces yo te voy a entrevistar. Bueno, haceme la pregunta. ¿Por qué cambian de postura constantemente? Nosotros no cambiamos de postura. Nosotros se está iniciando un juicio político para un senador. Si ustedes se dignan a ver el libro acusatorio, se van a sorprender. A partir de ahora, probablemente no van a publicar. Judicial para tratar la pérdida de investidura de un legislador de acuerdo al criterio de ustedes.